Pablo Arrona, bienvenido a Wondermind Podcast. Para los que no te conozcan, por favor, preséntate y dinos también por qué creas ese tipo de vídeos que son como reacciones así medio graciosas, con un toque de humor, reaccionando a gurús de la salud que puedan haber por internet y que parece ser que te gusta un poco reaccionar a esas informaciones que nos comparten. Claro, claro. Primero, gracias que nada, Omar, por la invitación al podcast. Como ya dijiste, mi nombre es Pablo Arrona, yo soy originario de México, de una ciudad pequeña que está justo en la frontera con Estados Unidos, llamada Reynosa, del estado de Tamaulipas. Sin embargo, estudié la carrera de nutrición en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Monterrey, una de las ciudades más grandes y conocidas de México. Yo entré a estudiar nutrición porque me apasionaba el deporte, todo, me sigue apasionando. Yo jugaba mucho básquetbol, era mi intención querer jugar en la NBA, pero pues Dios, el universo, lo que sea, no me regaló 10 centímetros más de altura. Entonces, em, entonces siempre me gustó el deporte y también las ciencias biológicas, la medicina y demás, y pues vi que la carrera de nutrición se compaginaban muy bien ambos gustos. Eventualmente me fui involucrando más en la parte de investigación. Digamos que un punto muy importante en mi formación, digamos, académica, fue que todo el debate acerca del veganismo, particularmente a un nivel de salud, y cómo existían pues todas opiniones muy opuestas en internet y redes. Y pues poco a poco me fui involucrando a la investigación. Eso afortunadamente me llevó a publicar una revista en un artículo científico antes de mi graduación de pregrado y eventualmente vine a hacer un doctorado. Actualmente resido en Montreal, Canadá, y estoy haciendo mi doctorado en nutrición humana en la Universidad de McGill. Para la segunda parte de tu pregunta de por qué me gusta hacer este tipo de reacciones y demás, Em, pues bueno, Instagram, las redes sociales, este tipo de contenido, pues particularmente para nutrición, pues es un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que hay mucha desinformación, pero yo también conocí bastantes investigadores, bastantes profesores, nutricionistas, dietistas, particularmente que residen ya sea en Estados Unidos, Europa, pero pues bueno, que hablan inglés en su contenido, que tenían muy buena información y particularmente dos, tres, he aprendido bastante, cosas que inclusive van más allá de las cosas que aprendí en la licenciatura, ¿no? Entonces, pues yo viendo estos dos aspectos, desde un lado, esta cantidad de desinformación y de estos gurús y de esta información muy sensacionalista. Y por otra parte, pues también viendo que hay muchos individuos con recursos muy, muy buenos, dando información muy, muy adecuada. Y en muchos casos con este mismo estilo de contenido, ¿no? De reacción a este tipo de videos. Pues bueno, sentí que era algo que se daba mucho con mi personalidad, que a veces ahí me gusta bromear un poco y tomarme las cosas también un poco a la ligera, ¿no? Entonces creo que se prestaba muy bien ese tipo de contenido para mi canal y pues ya llevaba 2, 3 años con esa página y apenas hasta empezó un poquito ahí a agarrar un poco más de ritmo, pero pues ahí estamos. Qué bien. Estás comentando que tenías algunos recursos de gente que aprendías. Luego, al final del episodio, siempre me gusta preguntar para que compartáis algunos recursos, gente, vídeos, podcast, lo que sea. Pero vamos a ir un poco a los que no recomendamos, ¿no? Ok. Entonces, cuando estuvimos hablando la otra vez, para organizar un poco esto, me comentaste que es curioso que en el mundo de la salud pase todo esto, porque si miramos en otros aspectos de la vida, como por ejemplo en otros sectores como la arquitectura, no hay este debate, ¿no? No está los que dicen cómo tienes que hacer una cosa como la otra. Hay como bastante... Se ponen bastante de acuerdo a la hora de decir cómo hacer las cosas dentro de la arquitectura. ¿Por qué crees que en la salud hay tantísima desinformación o gente que está muy en desacuerdo? Sí, no, o sea, esto siempre era ahí un debate con mis compañeros y compañeras de licenciatura, porque te brindo ese ejemplo porque me acuerdo muy puntualmente una compañera como dijo eso, de que es que nadie habla acerca de la arquitectura en redes, pero todos se creen nutriólogos, no todos se creen profesionales de nutrición. Creo que la principal razón de por qué existe tanta carga ideológica, podríamos decir, o esta formación de bandos con respecto a la nutrición y la salud, que también existe para el ejercicio y la salud y demás,
es particularmente con la alimentación, es porque todos comemos, ¿no? Todos, obviamente fuera de los casos extremos que sabemos hablar, que sabemos de nutrición, pues todos comemos, ¿no? La comida es una parte esencial de nuestra vida, no solamente desde un aspecto meramente biológico, que es una necesidad biológica, pero a través de los años formamos identidades con respecto a la nutrición y por ende con la salud, ¿no? Entonces, muchas de nuestras creencias, ideas, heurísticas que se pueden llegar a formar en relación y alrededor de la alimentación, pues van a estar sesgadas o formadas por aspectos relacionados eh, a la identidad del individuo, ¿no? Un ejemplo que siempre eh, que menciono o que hace poco aprendí en otro podcast muy bueno. Se hizo un metaanálisis, que este es un estudio de estudios, o sea, una revisión de muchos estudios, para tratar de evaluar cuáles eran los factores que más se relacionaban con un mantenimiento del peso. No sé si has escuchado a lo mejor esta idea que a lo mejor perder peso no es tan difícil, el problema es mantenerlo, ¿no? Entonces, estos investigadores trataron de ver, oye, ok, de las personas que logran mantener su peso en un buen, a través de 2, 3, 5 años, ¿cuáles son ciertos factores que se involucran en que estas personas puedan lograrlo, ¿no? Y había varios, ¿no? Aspectos como desde lo socioeconómico hasta qué tan seguido iban con el nutriólogo, con el dietista, lo que fuera. Pero uno muy interesante que encontraron es que las personas que reportaban el cambio o que reportaban mantener este cambio de pérdida de peso, reportaban un cambio en su identidad. O sea, reportaban que eran eran una persona diferente antes y después de este proceso de pérdida de peso. Yo en ese momento lo conecté con el aspecto, digamos, tribalístico que puede suceder con el tipo de dieta que hagas. O sea, si tú haces la dieta cetogénica o cualquier dieta, la paleolítica o la carnívora, lo que sea, y con esa tú lograste hacer la pérdida de peso, existe, y la has logrado mantener, existe un cambio de personalidad que ahora yo ya no soy la persona que consumía lo de antes, ahora yo soy un carnívoro. Entonces, pues se vuelve un aspecto muy tribalístico, y también digo tribalístico porque hay otras personas que también les pasó ese proceso, ¿no? O sea, que lograron perder peso con X tipo de dieta, se forman grupos, se forman comunidades que todas tuvieron digamos, cambio de la personalidad. Entonces se vuelve un arraigo, yo casi casi lo veo a nivel de religión y política. O sea, por lo gran conectado que está con la identidad y con el quiénes somos, especialmente cuando puede llegar a suceder un cambio radical en salud como la pérdida de peso, por ejemplo. Es un simple ejemplo. Ujú. Sí, el tema de la identidad, eso está un poco relacionado con una cosa que escuché hace poco en el podcast de un chico que se llama James Smith, que es entrenador personal, y él Creo que sí lo hablaba conozco. de... ¿Te suena? Crea Creo que sí, creo que contenido... sí. Es un poco como de tu estilo, así Humorista, sí, 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 sí sé quién es. Creo que sí medio sé quién es. humorista. Sí, sí, sí. Ujú, Y, ujú. y él comentaba que realmente es muy fácil saber qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa que cuando se presenta esto de una manera tan fácil, es como que no llama la atención. Por ejemplo, él dice, si a ti te dicen que tengas un déficit calórico más o menos controlado durante toda la semana o que al final de la semana tú tengas un déficit calórico X, ¿vale? No voy a entrar en números. Es como que es demasiado fácil, no es bonito de escuchar, pero si te dicen el ayuno intermitente que vas a estar 12 horas sin comer y eso va a ser como una aventura y una hazaña que puedas conseguir, o solamente comer carne, que es un reto, es como le da más emoción, ¿no? A la situación, le da como una dificultad extra que parece un reto, y a todos nos gustan los retos, ¿no? Y superar un reto y tener esa dopamina de que hemos conseguido algo que en teoría es más complicado. Y él dice, si es que es muy sencillo perder peso, le dice las calorías que entran por las que salen. Y ya está. Habrá excepciones, habrá gente que le cueste más, que hay muchas casuísticas, ¿no? Pero que la mayoría de personas, si siguen lo que hay que hacer, que es muy sencillo, deberían dejarse de tonterías de pues todas las cosas que ahora iremos comentando, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. antes de pasar a la parte de los mitos que hemos comentado, te quería preguntar, vale, por un lado tenemos la gente que tiene buen contenido, la gente que tiene contenido que es desinformación,
¿Por qué deberíamos escucharte a ti y toda la información que nos vas a compartir a partir de ahora? ¿Ok? Em, yo siempre trato de ser honesto con respecto a la información que brindo y trato de hacerlo desde una perspectiva de evidencia científica, ¿no? Em, yo opero bajo la idea que es a través de la ciencia, de la formación de estudios, de la formación académica, de la investigación, de tener estas preguntas y tratar de entenderlas. En el caso, por ejemplo, concreto de la alimentación y la salud, pues para entender un poco mejor eso. Entonces, pues casi, o sea, siempre trato que la mayoría de mis afirmaciones vengan sustentadas en evidencia científica, ¿no? En prácticamente todos mis videos va a haber referencias, o sea, el video que no tenga referencia es la excepción, y si me preguntas por los comentarios, yo siempre, aquí está, ¿no? Y además creo también que hago mi máximo esfuerzo para también reconocer cuándo es cuando no solamente no sé la respuesta a la pregunta que me puedan estar dando, o reconocer que en la literatura científica tampoco los grandes investigadores saben. Y son problemas complejos, ¿no? Decías el caso, por ejemplo, de la pérdida de peso. Es claro que el problema, entre comillas, es sencillo de es nada más reducir el consumo de calorías de las que gastas. En ese aspecto es 100% cierto y es una cuestión relativamente sencilla. Sin embargo, el proceso para llegar a eso es relativamente difícil. O sea, puede ser sencillo, pero no fácil. Es sencillo, pero difícil. En el sentido de que pues, hay muchas variables que pueden gobernarlo, ¿no? Para mí sería muy fácil decir de que es que la obesidad es un problema del azúcar. Es nada más el azúcar, ¿no? Y se acabó. Me facilito todo, o sea, la facilidad que yo tengo para decir, para ahorita pronunciar este enunciado y darlo como conclusión es sencillísimo, ¿no? Pero no es la realidad. No es lo que los académicos y las personas que en realidad están, como yo digo, en las trincheras, ya sea desde el aspecto clínico hasta la salud pública, están diciendo, porque estas personas entienden que es un problema muy complejo, es un problema con demasiadas aristas para las cuales no tenemos la respuesta. Y creo yo que en mi caso, pues yo siempre trato de brindar esa honestidad, y va a haber un momento en el que la realidad que pues, no lo sabemos a ciencia cierta. Y creo que eso, no solo en mi caso, pero en el caso de cualquier persona que te hable de nutrición o cualquier ciencia, es muy valioso. Totalmente. Por último, eso, antes de los mitos, vamos a permitirle a la gente entender cómo saber si alguna información es verídica o no. Entonces, me comentaste algunos consejos a la hora de identificar si un vídeo que estás viendo es cierto o no. Entonces, vamos a darle esos recursos a la gente para que cuando te vea a ti diga, mira, me fío de él o está siendo muy drástico, que eso me acuerdo que era una de las cosas que comentabas, ¿no? Que la ciencia nunca es súper claro de decir esto es. O bueno, ahora lo vas a comentar tú como me lo comentaste a mí, pero dime como 3, 4, 5 truquitos que puede aplicar las personas a la hora de ver un vídeo y decir, ¿me fío o no me fío? Ok, sí, sí, sí. O sea, más allá de lo que ya dije de que te muestre la evidencia científica y demás. Ahí es algo tricky porque pues uno no sabe, al menos que se meta al artículo científico, a ver si en realidad te está la persona está contextualizando bien el artículo que te acaba de promocionar, ¿no? Eh, digamos, hace poco vi un video, ¿no? De un dietista, screenshot del video en la foto, en screenshot de foto del artículo en el video, y hablando de que a quién sabe cuántas personas se les comparó el consumo de gluten versus el consumo de no comer gluten. Gluten es la proteína del pan que supuestamente podría estar muy asociada con problemas gastrointestinales, particularmente en el caso de personas con enfermedad celíaca. Bueno, esta persona dijo, las personas que consumen gluten tienen peores síntomas de estómago, ¿no? Tú al terminar el video, crees que el estudio está haciendo la prueba con personas, entre comillas, sanas o personas sin ninguna especie de patología. ¿Por qué? Porque no lo dijo la persona que expuso ese video, ¿no? Sin embargo, cuando
vas al artículo y te das cuenta que lo hicieron en personas que tienen síndrome de colon irritable. Con el síndrome del colon irritable sabemos que pueden existir ciertos alimentos con ciertas propiedades que a lo mejor sí pudieran empeorar los síntomas, pero pues la realidad es que no todos tenemos síndrome de colon irritable y si no haces esa aclaración, pues bueno, ya la persona hizo un grado de desinformación, ¿no? Sin embargo, para la persona del día al día es difícil pedirle que vaya a los artículos y vea estos aspectos finos y los entiendan, ¿no? Para eso estoy yo, ¿no? O los que tratamos de hacer eso, ¿no? Entonces se podrían seguir ciertas reglas, digamos, cuando vemos contenido que nos podrían ayudar a indicar que, oye, que a lo mejor esta persona está diciendo un poquito más de cosas adecuadas versus esta persona que no. Una de ellas, que es la que te platicaba la última vez, que es un poquito contraproducente, o bueno, suena un poco eh, contraproducente, o no contraproducente, pero en contra de la lógica que podríamos llegar a pensar, que entre mayor seguridad tenga una persona en lo que te esté diciendo, en realidad se correlacionaría más con que lo que te está diciendo es probablemente falso. Exactamente por esto que te digo de que la ciencia es muy matizada y hablamos de probabilidades, de riesgos y muy rara vez llegamos a absolutos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice como este es el principal causante, es ok, pues alerta roja, ¿no? Porque en casos muy puntuales que a lo mejor lo vamos a platicar, tenemos la evidencia suficiente para decir que hay cosas causales y cosas con mucho grado de evidencia, ¿no? Entonces, ese es como una alarma, ¿no? Y por otra parte, mucha gente pudiera llegar de manera visceral a desconfiar de personas que a lo mejor hablen más como pudiera llegar a ser o se relaciona con o está asociado con esto. ¿Por qué? Porque no suena seguro, pero es que en realidad ese es el tipo de lenguaje que se utiliza en el ámbito académico, porque pues no sabemos qué tan ciertos sean los hallazgos de un estudio hasta que se replique, ¿no? Digamos, o hasta que más evidencia apunte hacia el mismo efecto. Entonces, es una manera, ¿no? El grado de confianza que puede tener la persona que está hablando de nutrición con respecto a lo que está diciendo. Otro que se me viene a la cabeza pudiera ser, hay un concepto de un libro que me gusta mucho que se llama The Skeptic's Guide to the Universe, la guía escéptica para el universo, es del doctor Steven Novella. Y él en el primer capítulo habla acerca de un concepto que se le conoce como humildad neuropsicológica, haciéndonos entender que nuestro cerebro, por más que nos ha llevado a donde estamos como humanidad, que eso es grandioso, en muchos aspectos es malísimo, pero malísimo para guiarse, digamos, con respecto a aspectos del conocimiento. Y uno de ellos es el sesgo de confirmación, ¿no? Que es, ves información que ya se adapta a tus creencias, entonces la aceptas como verdad, ¿no? Entonces, una regla es, si tu algoritmo te empieza a mostrar muchas cosas de un solo estilo, te empieza a mostrar todo acerca de low carb, dieta cetogénica y demás, y tú visceralmente crees todo como cierto, una técnica que pudieras hacer es, espérate, o sea, ve esa información y espérate, deja que pase esa reacción visceral de aceptarlo como verdad. O en el caso contrario de que veas algo que un video mío que está diciendo que a lo mejor la dieta cetogénica para ciertos casos no puede ser, no necesariamente es lo mejor. Espera esa reacción visceral de rápidamente decidir que es falso o que es verdadero. Y una vez pasa ese sentimiento inicial, te vas a dar cuenta que si lo ves más detalladamente el video, ay, pues, a lo mejor no está haciendo argumentos tan coherentes, ¿no? Digamos, esta persona. Entonces, esos son dos, tres, un poco complejos y largos, pero más o menos que se me vienen a la mente. Sí, total. O sea, un poco así como resumen sería, si te habla de manera muy confiada y muy segura como blanco y negro, red flag. Red flag. Luego has dicho lo del sesgo, ¿no? El sesgos de confirmación, que eso yo siempre pongo el ejemplo de, si tú quieres comprarte el iPhone 15 y estás dudando entre el iPhone 15 y el 14 porque sale un poco más barato,
Si tú ya sabes que quieres el 15, vas a encontrar toda la información posible para que te diga que vale Claro. mucho más la pena el 15 y Ujú. esa inversión un poco más Sí, alta que comprarte el 14 y ahorrarte un dinero, ¿no? Entonces sí, es un sí, poco 100%. el sesgo de confirmación. Y luego, por tercero, el tema de la reacción visceral. Relájate un poco cuando veas un vídeo, ¿no? Intenta digerir un poco esa información que acabas de recibir. De Entonces, recibir, si te claro. parece, vamos a pasar un poco a los mitos. Ya vamos cien por a ciento intentar ir Vamos, un vamos, poco vamos. directamente al abrir el melón de los mitos. Claro. Entonces, así un poco como, primero para organizar un poco, vamos a hablar de diferentes mitos, de nutrición general, un poco de temas de más de tiempo, de temporización. Y luego componentes específicos, pues la proteína, la grasa, los zumos, ¿vale? Estas cositas que son un poco más específicas. Ujú. Y algunos más que digamos que están como en otros mitos, ¿no? Entonces, para empezar un poco con los mitos, vamos a ir al típico que hemos creído y gente cree durante mucho tiempo, es que los carbohidratos engordan. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Uf, sí que definitivamente ese sería posiblemente el tema que más se ha abordado en mi página porque pues es el tema más, posiblemente el mito más fuerte, digamos, que existe aún, lo cree desde nuestras abuelitas a veces hasta la actualidad, ¿no? Pero para entender un poco, digamos, la historia sin irnos hasta atrás de 1900. Primero entender un poco, pues, de dónde surgió esta idea, ¿no? O sea, por qué es que la gente empezó a hablar de eso, ¿no? Y la realidad es que muchas de estas ideas tienen un origen muchas veces académico o periodista, ¿no? O sea, o periodístico. No es necesariamente que surge, digamos, desde la cuna de la desinformación, ¿no? O sea, puede empezar como un debate real y eventualmente se torna un poco más difícil, ¿no? En, pues como mucha gente sabe, ¿no? Particularmente entre 1960, 70, 80, hubo el boom de la obesidad, ¿no? Existió un aumento en muchos de los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia, obviamente Europa, Reino Unido, España, Francia, o sea, obviamente hay diferencias entre cada uno, pero en la mayoría de los países, como se menciona, de primer mundo, hubo este boom de la obesidad, ¿no? Particularmente en Estados Unidos coincidió este boom con el desarrollo de las primeras guías alimentarias, ¿no? O de las primeras maneras en las que la salud pública trataba de dar información acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo. La realidad es que, por ejemplo, este es uno de los errores que ha tenido la salud pública. O sea, la ciencia en general, a veces, digamos, no es que se equivoque, pero a veces no entendemos que la ciencia es un proceso y a veces no se tiene la información completa y se pueden llegar a recomendaciones inadecuadas. El punto es que dentro de estas primeras guías, de los primeros puntos en los que se mencionaba, era el aspecto de las grasas, ¿no? Principalmente investigación que hablaba que el consumo de grasa tanto era lo que engordaba como tanto era lo que podría generar enfermedad cardiovascular. Ahora, que lo mencionaremos más adelante, pues ya tenemos un conocimiento más fino, más detallado acerca de las grasas y sabemos que no es tanto el volumen de grasas, pero sino la composición. Pero ¿qué onda con todo este aspecto de las grasas? Es que hubo también un aumento muy pronunciado en todos los productos low fat, todos los productos bajo en grasas, ¿no? Y pues que salió de que el panecillo ahora sale la versión baja en grasa. O sea, casi todo el supermercado rápidamente fue baja en grasa porque pues era lo que la evidencia en ese momento relativamente apuntaba. Pasan los años, 1980, 1900, en el 2000, pues muchos investigadores y periodistas, oye, pues todo este aspecto del low fat, de la baja en grasa, no está funcionando. Las personas siguen ganando obesidad. Entonces el problema son los carbohidratos. Y aquí entra un personaje muy importante que se llama Gary Taubes. No sé si has escuchado de él. Gary Taubes es un periodista, pues sigue vivo y sigue muy inmiscuido en esta discusión que publicó un libro en 2000, la década entre el 2000 al 2010, que se llama Good Calories, Bad Calories, buenas calorías, malas calorías, ¿no? Y aquí es donde encontramos como la primer tesis de que los carbohidratos engordan, ¿no? Que el problema son los carbohidratos. Entonces, em, de aquí es donde surge pues mucho de esta información
Y también hubo un- hubo estudios que se hicieron de intervención, o sea, estudios académicos que hacían investigación para la pérdida de peso, intervenciones para la pérdida de peso, donde tenían disminución en los carbohidratos y encontraban que en muchos casos era superior a una disminución en grasa. Actualmente ya sabemos que que tenía un factor de confusión muy importante. Por ejemplo, te hago la pregunta, si yo te digo disminuye el consumo de carbohidratos, típicamente, ¿por qué lo reemplazas? O la mayoría de la gente, ¿por qué típicamente lo reemplazaría? Si yo quiero O, reducir el o pan, sea, y por te digo, ejemplo, ajá, elimina el pan, elimina el arroz, elimina la pasta. O sea, naturalmente, ¿cuál sería tu intuición que la gente empezaría a comer más? pollo, pavo, carnes. Carne, carne, ¿no? Entonces, estos primeros estudios de intervención tenían el factor de confusión que aumentaba el consumo de proteína. Y el consumo de proteína actualmente sabemos que tiene ciertos, es un poco más matizado, pero tiene ciertos perfiles de saciedad, tiene un efecto termogénico y aparte tiene un efecto protector de la masa muscular, ¿no? Entonces, la razón por la que estos primeros estudios veían una ventaja de las dietas bajas en carbohidratos era porque no se controlaba por el consumo de proteína. Actualmente ya sabemos que si en una dieta de intervención controlas por el consumo de proteína, es decir, que ambas dietas, ya sea baja en carbohidratos o baja en grasa, tengan la misma cantidad de proteína en estos estudios, los estudios no encuentran ninguna diferencia para la pérdida de peso, sugiriendo que ambas estrategias son adecuadas, ¿no? Pero bueno, este libro más estos estudios iniciales pues empezaron a dar a luz al famoso modelo de la carbohidrato, insulina, obesidad, ¿no? Este modelo sugiere que cuando nosotros comemos carbohidratos, la insulina se dispara, porque la insulina pues tiene el rol, la analogía que utilizaban todos los profesores en el primer año de medicinas, nutrición, cualquier cosa de salud, es que es la llavecita que va a la célula para que abra la puerta para que el azúcar pueda entrar, ¿no? Eh, esta insulina particularmente también tiene un efecto que es o sea, no solamente permite que el azúcar entre a las células, sino también que la grasa entre los adipocitos y particularmente inhibe el proceso de lipólisis. El proceso de lipólisis es de la liberación de adipocitos eh, para la utilización de las grasas como fuente de energía, ¿no? O sea, los adipocitos son las células que tenemos en nuestro tejido adiposo, es decir, abajo de la piel, en la pancita, en donde se nos acumule. Eh, entonces, la insulina, cuando ésta se eleva, inhibe el proceso de lipólisis, es decir, previene que la grasa salga de este tejido adiposo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Si tú consumes una dieta alta en carbohidratos, una dieta de alto índice glucémico que dispara mucho la insulina, la idea es que nunca dejas que este proceso de lipólisis empiece. ¿Por qué? Porque tienes la insulina a través del día muy elevada, ¿no? Lo que en turno generaría que como tienes, digamos, atrapada la energía en las células porque estás inhibiendo ese proceso de lipólisis, tu cuerpo siente unos bajos niveles de energía porque hay bajo sustrato energético en la sangre. ¿Por qué? Porque la grasa está atrapada, porque la insulina no la deja salir, digamos. Entonces, la idea es que también esto te genera más hambre y se hace un ciclo vicioso que eventualmente llevaría a la obesidad. Ese es como la idea general del modelo de insulina carbohidratos, ¿no? La pregunta es, ok, esa es una hipótesis, esa es una idea que se tiene en académicos, o sea, académicos siguen investigando acerca de eso. La pregunta es, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto vemos que esto sea el caso? La respuesta corta es que no. Modelo de la insulina de carbohidratos no hay tanta evidencia que sugiera, o sea, no hay ningún tipo de evidencia que sugiera que este es el modelo dominante para la pérdida de peso o la obesidad, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Nos podemos remontar incluso hasta ciertos estudios que de hecho estaban antes de estos primeros estudios iniciales que se hicieron antes de los 2000, en donde no recuerdo el nombre del profesor actualmente,
pero cuando eventualmente te puedo pasar esos estudios y para cuando se haga la descripción del podcast, ahí podemos ponerlos cada uno, que hablaba acerca de esta dieta del arroz, en donde individuos consumían prácticamente una dieta del 90-95% de carbohidratos y tenían niveles de insulina, perdón, que tenían un índice glucémico, estos alimentos relativamente alto. El arroz blanco es uno de los alimentos que por sí solo tiene el índice glucémico más alto, de los más altos. Y estas personas perdían peso, ¿no? O sea, estas personas perdían peso, ¿por qué? Porque consumían menos de lo que gastaban, ¿no? Si fuera cierto esta idea, simplemente esto no pasaría, porque la insulina no permitiría este proceso que suceda, ¿no? Eh, si le sumamos ahora los estudios que tenemos más modernos con respecto a eso, no ha habido ningún estudio contundente que muestre que la insulina sea un factor determinante para promover o para evitar que se pierda peso, ¿no? Uno de los estudios más recientes, es decir, recuerdo el nombre, se le conoce como el estudio Diet Fits, que se hecho por Christopher Gardner, un profesor en la Universidad de Stanford, que comparó una intervención de 12 meses de dieta baja en carbohidratos versus dieta baja en grasa, y encontraron que no hubo diferencias significativas entre ninguno de los dos tipos de pérdida de peso. O sea, las personas que perdieron peso perdieron prácticamente lo mismo, independientemente si lo que disminuía eran carbohidratos o si lo disminuía era grasa. Y en estas personas se encontraron que los cambios en insulina que hubieron, que sí, había mayor liberación de insulina en aquellos que seguían la dieta eh, alta en carbohidratos o bajo en grasa. No tuvo ninguna inferencia en el proceso, ¿no? O sea, no impidió que la pérdida de peso sucediera. Y, y luego muchas personas se preguntan, ¿pero por qué no? O sea, si me acabas de explicar que la insulina bloquea la lipólisis. Y aquí me doy cuenta que mucha gente no, o sea, se le olvida un aspecto muy importante que a veces parece muy obvio, pero pues, nada más están viendo la mitad del proceso. O sea, porque mira, yo te digo, es que tú estás comiendo 3, 4, 5 comidas con muchos carbohidratos, la insulina siempre la tienes alta, entonces nunca permites que se esté el proceso de lipólisis. Y yo te digo, seguro, piénsale tantito más en qué periodo no estás liberando insulina porque no estás comiendo. ¿Cuál crees ¿Mientras que sea? duermes? Exacto. La gente a lo mejor cree que se apaga el metabolismo mientras duermes, ¿no? Sí, Todo sí, sí, sigue se avanzando, desactiva todo. todo sigue avanzando. Mientras duermes es un periodo que se le conoce post-absortivo o periodo también de inicio del ayuno. Ahí la insulina está en los suelos, bajísima. El glucagón es como digamos la hormona contraria, está trabajando y hay una liberación de ácidos grasos enorme. Entonces, lo que en 24 horas determina si pierdes peso o no, son las calorías, ¿no? Entonces, sí, pues actualmente en la ciencia no hay una fuerte evidencia que sugiera que este modelo sea el mejor modelo para explicar el proceso de obesidad. No sé si hay algún En el punto de vista. estudio, sí, yo creo que con esta información queda claro. Yo tenía una duda del Ujú. estudio que comentas que compararon la dieta baja en carbohidratos y la dieta baja en grasas. ¿Había un déficit calórico común en ambas? Sí, 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 sí. O sea, ambas Lo estaban único que diseñadas para variaba perder era peso. el de... Vale, o sea, lo El único que porcentaje variaba era de... eso. Sí, 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 sí. Y ese no solo es el único estudio, es un estudio que menciono porque se ha citado bastantes veces, porque el investigador al ser de Stanford es muy popular y demás, pero hay metaanálisis que confirman esto. O sea, no solamente es ese estudio, o sea, la mayoría de los estudios es que ambas estrategias son buenas. Y siempre lo menciono, o sea, eso significa que se puede comer bajo en carbs, o sea, es adecuado. O sea, es una estrategia que se puede tener. Si se apega a tu estilo de vida por X o Y, adelante, ¿no? Eso es lo que siempre trato de decir. Pero eso no significa que los carbohidratos sean lo que causa el problema de obesidad. Totalmente. Además, los carbohidratos hay gente que supongo que los asimila mejor que otros. Hay gente que, a mí, por ejemplo, si como muchos carbohidratos al mediodía, a mí me pega un bajón y necesito descansar un rato. En cambio, si es más cantidad de proteína, siento que estoy más activo. Mentalmente tampoco tengo el brain fog ¿no? Que se dice como que estás medio, Ujú. tienes como nublado.
Y a mí personalmente me sienta mucho mejor. Entonces, siempre me decanto un poco más para ir un poco más bajo en carbohidratos. Pero eso no quiere decir, como tú has dicho, ¿no? Que los carbohidratos sean el demonio. Claro, claro. Sí, no, llegamos a la cuestión del aspecto individual, ¿no? O sea, si a la persona le gusta eso, adelante. Porque, por ejemplo, también he visto colegas que dicen, sí, no, o sea, una dieta baja en carbohidratos para el gimnasio es lo peor. O sea, ok, podemos analizarlo, pero de hecho o sea, no, tampoco hay tanta evidencia que diga que disminuye el rendimiento al 100%. O sea, se puede, porque el cuerpo es bastante adaptable, ¿no? O sea, al final de cuentas va a ser que es lo que se apega más a tu estilo de vida y a tus gustos, preferencias y a todos esos aspectos que día con día puedes ir identificando con que te sientan mejor. Háblame un poco de la fruta. ¿Qué pasa con la fruta? La fruta por la noche, la fruta engorda, la fruta es el demonio. ¿Qué está pasando con la fruta? Sí, no, o sea, también es otro de los temas que le gusta mucho a la gente. O sea, que lo ves por excelencia en los charlatanes, ¿no? O sea, una demonización de la fruta se vuelve muy indicador, muy indicativo de problemas con esto, ¿no? El problema con la fruta es lo que yo le llamo la sobre extrapolación de mecanismos, ¿no? Que, que porque cuando hablan de la fruta, hablan de la fructosa, ¿no? Y la fructosa la conectan con el jarabe de maíz de alta fructosa, que es es este azúcar añadido que se ha utilizado mucho en la industria alimentaria a través de los tiempos y se ha asociado con el hígado graso, por ejemplo. No obstante, los investigadores, de hecho, o sea, lo que se ha visto particularmente con el jarabe de maíz de alta fructosa es que solamente si lleva un exceso calórico es cuando se ve la deposición de lípidos en el hígado. De hecho, hace poco estaba escuchando un podcast se llama, el host del podcast se llama Doctor Mike, y estaba teniendo a el Doctor Lane Norton, que creo que es uno de los que te había mencionado con anterioridad, es uno de los principales divulgadores de ciencia de nutrición y demás, que de hecho esta persona conoció al investigador que fue el que descubrió este efecto del jarabe de maíz en alta fructosa, que muchos de sus estudios vienen en ratones. Y estaban en una conversación y demás, y otro investigador le dice a ese investigador del jarabe de maíz de alta fructosa, de que, oye, pues deberían banearlo por completo porque causa hígado graso. Y el investigador le dijo, no, solamente si esto lleva un exceso de calorías. Y el otro investigador, pero ¿cómo? Si tú eres el que lo publica y es como, sí, te enseño mis publicaciones. Es porque es un exceso de calorías que viene del jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando se lo da en una dieta que se le conoce como isocalórica, no hay, de hecho, un aumento del hígado graso, ¿no? Esto no quiere decir que el jarabe de maíz de alta fructosa sea sano, porque lo que sabemos es que aumenta mucho la densidad energética de los alimentos y demás, ¿no? Pero Perdona que entonces, te sí, interrumpa. El claro. hígado. ¿Puedes comentar lo que es el hígado graso? Sí, el hígado graso es un proceso en el cual, como su nombre lo indica, una, un almacenamiento ectópico de grasa. El término ectópico es fuera de su lugar de correspondencia. O sea, la grasa normalmente la tenemos que almacenar en el tejido adiposo, que se encuentra de manera subcutánea y visceral, pero cuando se le llama ectópico es cuando se empieza a infiltrar en órganos que no debería estar. Uno de ellos que se puede hacerlo es el hígado. La manera más común y sencilla de desarrollar hígado graso es con un exceso de consumo de alcohol. Sin embargo, también existe lo que se le conoce como non-alcoholic fatty liver disease o enfermedad del hígado graso por no consumo de alcohol, que está asociado a aspectos de obesidad, diabetes tipo 2 y demás, ¿no? Que es la infiltración de grasa en el hígado, que esa infiltración lleva a todo un proceso inflamatorio y de estrés oxidativo en el hígado, ¿no? Eh, entonces, retomando un poco, ¿todo claro con ese aspecto? ¿O quieres Sí, sí, sí. Para dar eh, un poco de contexto, porque si lo claro, nombras claro, alguna vez. claro, claro. Entonces, desde ahí llega el punto entonces de la fructosa, ¿no? La fructosa que está en la fruta, como es la del hígado graso, que se encontró, bla, 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 bla. Entonces la fruta, aguas, hígado graso, ¿no? Y surge mucho de ciertos procesos mecanísticos que para no irme mucho a detalles, que hablan acerca de las diferencias que puede haber entre la glucólisis y la fructólisis, que estos son dos vías metabólicas para destruir la glucosa o la fructosa para generar energía y demás, ¿no?
porque pues para no irme en muchos detalles, porque pues una clase de esto tomaría 2 horas completas. El punto es como, ok, bueno, tú hiciste tu especulación en base a mecanismos que vienen de estudios de ratones acerca de que la fruta es lo peor porque tiene fructosa. ¿Qué dicen los estudios en humanos? O sea, cuando vemos esto en humanos, ¿qué dicen, no? Y en nutrición tenemos dos formas de evaluarlo. Una es a través de los estudios de corte prospectivo, que es los que nos dejan evaluar a las personas por 10, 15, 20 años. Tú las sigues y divides al inicio del estudio quiénes son los que consumen más frutas, quiénes son los que consumen menos frutas, todos sin la enfermedad que tú quieres investigar. Y después de 20 años analizas quiénes son los que desarrollaron obesidad, hígado graso en las personas que consumieron más frutas versus las personas que consumieron menos frutas, ¿no? Y también lo puedes tener a un nivel de los ensayos clínicos, es decir, ahí es donde tú traes personas al laboratorio y les das, oye, tú vas a comer mucha fruta y tú vas a comer poquita fruta. Vamos a ver qué cambia a nivel de los biomarcadores intermediarios, ¿no? La evidencia contundente con respecto a la fruta cuando la evaluamos desde estas dos vertientes, y cuando me hablo de referencia contundente es de las cosas que más sabemos de nutrición, es que las frutas son no solamente no relacionadas a la obesidad o no relacionadas al hígado graso, sino protectoras contra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la fibra no solamente es fructosa, la fruta no solamente es fructosa, sino tiene fibra, es un ejemplo. La fibra también es de las cosas de nutrición que tenemos más evidencia, pues es evidencia muy, 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 muy bien hecha, que ha estudiado demasiadas personas por demasiados años, que la fibra es buena para la salud, ¿no? ¿Por qué? También lo tenemos con la fibra, tiene principalmente dos, dos aspectos de por qué es buena, ¿no? Una es mucho relacionada con respecto al tránsito intestinal, es decir, que también tu motilidad en el intestino funciona. Eh, eh, Básicamente, lo que permite es que tus evacuaciones sean adecuadas, que sean de las características que están asociadas con salud. Porque, por ejemplo, cuando una persona consume bajos niveles de fibra, está asociado con el incremento eh, en inglés se llaman polyps, en español creo que sí son pólipos. ¿Pólipos? Sí. Básicamente puede haber impactación de comida ahí porque no ha habido un tránsito intestinal adecuado. Creo que sí es pólipos, ¿no? Eh, Sí. eh, bueno, es una es una enfermedad que se asocia con el bajo consumo de fibra y también es un factor de riesgo para el cáncer. ¿Por qué? Porque esos pólipos generan demasiada inflamación y daño oxidativo en esas áreas del intestino, ¿no? Entonces, uno es con respecto al tránsito intestinal y el otro por cómo se relaciona con el metabolismo de la bilis y del colesterol, ¿no? Tenemos un proceso de resorción del colesterol, que el colesterol se elimina en el intestino y luego se puede reabsorber. La fibra jala el colesterol, entonces se reabsorbe menos colesterol. Entonces, entre más fibra consumas, disminuye tus niveles de colesterol de colesterol sanguíneo, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes, desde un nivel cardiovascular y desde un nivel de prevención del cáncer de colon, particularmente. Bien. Entonces, el tema de, volviendo un poco a lo de antes, que era ¿Mm? que la fruta no solamente no es que no sea mala, sino que es buena porque tiene la parte de fibra y vamos por ahí, ¿verdad? Sí. Y el otro compuesto son los que se le llaman compuestos bioactivos, que ahí es cuando se escuchan muchas cosas como es que los carbohidratos no son esenciales, entonces no deberías comerlos. Es como es que la nutrición no nada más es acerca de lo que es esencial. ¿Por qué? Porque existen ciertos compuestos bioactivos. No sé si has visto como estas tablitas que dicen, consume de color verde para estos compuestos, consume de color naranja para estos compuestos, morado para esto, blanco para esto, ¿no? Todos esos son compuestos bioactivos, son compuestos que no tienen una función nutricional. Eso quiere decir que si no los consumes no te mueres de deficiencia de esos, pero tienen funciones en la salud que se han asociado con buena salud, ¿no? De hecho, uno de los principales investigadores de los polifenoles no les llama life essential, sino lifespan essential. O sea, son esenciales para que tu vida sea duradera, ¿no? Un ejemplo son las famosas antocianinas que están en las moras azules, ¿no?
Las Arándanos, todo semanas, este tipo de... sí, arándanos, fresas y demás. Todas esas, por ejemplo, a un nivel cognitivo se ha visto que tanto en ensayos clínicos como en estudios largos donde se habla de reducción del riesgo de enfermedades de deterioro cognitivo, se han asociado y en este caso entendemos los mecanismos de cómo estas antocianinas tienen un efecto positivo a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, la fruta por esos dos factores es más adecuada. Bien, mensaje final entonces. Consumamos Comer fruta, fruta. que no nos vamos a morir por la fruta. Sí, no, claro que no. Hablemos de otra cosa que también está muy en auge. De hecho, ya lleva unos años y parece que va para largo y es un poco lo que hemos comentado antes, que es como un reto, es como algo que es una aventura que vas a vivir, entonces es como que te superas a ti mismo y es el tema del ayuno Ujú. intermitente. ¿Qué Mm, pasa con el ayuno intermitente? ¿Es más efectivo que tener un déficit calórico? ¿Cómo es compatible con el déficit calórico? Cuéntanos por qué el ayuno intermitente está siendo tan el rey hoy en día. claro, sí, sí, sí. No, pues mira, el ayuno intermitente, de hecho, mucha gente no, o sea, cuando hablamos de ayuno intermitente, nuestra primer intuición es de esta idea de tener una ventana, dentro de un día tener una ventana de consumir alimentos versus una ventana de no tener, de no consumir alimentos. Normalmente escuchamos esta idea del 18-6, no una cosa así, ¿no? O sea, 18 horas de ayuno, 6, este, o perdón, 8, no, si la suma, pero X cantidad, ¿no? O sea, un cierto número de horas del día estás en ayunos, normalmente más de las que estás comiendo. La manera más típica es saltarte el desayuno, ¿no? O sea, nada más comes tu primera comida, que es hasta el lunch, hasta el almuerzo, 1 o 2 de la tarde, es tu cena, se acabó, ¿no? Hay personas que lo pueden hacer eliminando la cena, ¿no? Pero normalmente es la manera más fácil de hacerlo. De hecho, ese es un ayuno intermitente que se le conoce como Time Restricted Eating o alimentación en tiempo restringido. De hecho, los primeros estudios con respecto al ayuno tenían otros protocolos mucho más diferentes. Uno de ellos era los que se le conocen como One a Day Fasting, que es un día no comías nada y al día siguiente comías, ¿no? Ad libitum, o sea, ad libitum se le dice, come todo lo que quieras, al día siguiente no vas a comer y demás, ¿no? Luego también había más protocolos que hacían de que 20% de las calorías que consumías las consumes un día y el otro ad libitum y demás, ¿no? Eh, y pues también, bueno, está la idea también entonces de los ayunos de 7 días o para adelante, ¿no? Pero bueno, entonces con respecto a la evidencia científica, o sea, ¿qué es esto del ayuno intermitente? ¿Funciona para la pérdida de peso mejor que restricción calórica habitual? La respuesta es no. O sea, no brinda ningún beneficio adicional el hacer ayuno intermitente fuera de un contexto de déficit calórico normal. O sea, la razón por la que el ayuno intermitente te hace perder peso, si es que te hace perder peso, es porque eh, disminuye tu consumo de calorías en un periodo de no solo 24 horas, pero 7 días, un mes, 3, 4 meses, ¿no? Ahora, a muchas personas le funciona porque pues resulta que es una estrategia que pudiera tener ciertas ventajas. Muchas personas se le puede hacer muy práctico que en vez de ya sea estar contando calorías o estar manejando las porciones o que estar haciendo otras intervenciones de que alimentación mindful para comer menos lo que te sacíes o sistemas de precarga, o sea, cualquier intervención de pérdida de peso, muchas personas a lo mejor se le hace más práctico, pues nada más no desayuno, me levanto, no desayuno, naturalmente, fíjate que yo tenía poca hambre en las mañanas, se me hizo muy fácil, llego a la 1 o 2 de la tarde sin ningún problema. Perfecto. Ese es tu patrón alimenticio y no solamente para la pérdida de peso, o sea, si se acomoda y puedes llegar a todos tus requerimientos que de fibra, de frutas y vegetales, de proteína y demás, comiendo solamente 2, 3 veces al día en este patrón de 6, 8 horas, perfecto. Pero la realidad es que no existe evidencia que sugiera que sea superior, ¿no? Porque luego ahí ya nos vamos a todo regresándolo a los mecanismos, que libera hormona del crecimiento. Ok, sí la libera, pero la razón por la que la libera es para evitar que pierdas toda tu masa muscular porque te estás ayunando, porque no tienes sustrato energético. O sea, la gente lo ve como un hack para ganar más masa muscular y no. No, 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 para nada. Ahora, tampoco quiere decir que no se puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente, no, porque sí se puede. Solamente es encontrar la estrategia, ¿no?
Luego también lo ves con el ayuno intermitente, con la autofagia. No sé si has escuchado este término. Que te comes a ti mismo, Auto- ¿no? sí, la autofagia es este proceso celular o sea, las células tienen un mecanismo para agarrar todos los desechos celulares y que supuestamente eso puede aumentar que no sé qué y bla, 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 y que el ayuno aumenta la autofagia. Se ha estudiado, sí, muy poco. Sabemos cómo la autofagia se relaciona con cualquier marcador de salud importante. La verdad es que no. O sea, yo con el tema de la autofagia yo siempre digo, hay ciertos variables, ciertos marcadores biomédicos, digamos, que tenemos muchos años persona estudiando. O sea, un año persona es que en los estudios multiplicas la persona por la cantidad de años que lo sigues. O sea, si tienes una persona y lo seguiste por 5 o 10 años, tienes 10 años persona, ¿no? Entonces multiplicas la cantidad de personas por las cantidades de los años, ¿no? Tenemos variables que tenemos billones de años personas en toda la literatura científica. Una de ellas es, por ejemplo, la presión arterial. Sabemos que si modificamos de manera positiva la presión arterial, la ganancia en salud es bastante, bastante grande, ¿no? Compara eso con la autofagia. La autofagia no tenemos nada, nada como un marcador real que modifique cualquier cosa. Es un proceso bioquímico. Es un proceso bioquímico esencial para la vida, sí, pero no entendemos, no tenemos ninguna idea de entender, ok, cómo sube, cuánto sube, por cuánto tiempo sube, en dónde sube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, ese tipo de afirmaciones ya es donde se vuelve, pues mala la idea, ¿no? Pero pues bueno, sabemos que puede ser una alternativa, ¿no? Es una buena manera también de hacerle pensar a la gente. Es muy visual la autofagia. Tú al final alguien quiere conseguir perder grasa, la autofagia quiere decir que te comes a ti mismo y te va a desaparecer grasa. Es como Ujú, muy ujú. directo, ¿no? Y es lo que hemos comentado antes. Cuando es súper drástico, cuando es algo que es un reto o es como una aventura, siempre, siempre es mucho más eh, bonito de ver para Ujú. realizarlo al día a día, ¿no? Sí, sí, Yo del sí. ayuno intermitente quería comentarte un par de cosas. Una de ellas es algo que escuché en un podcast de Mind Pump, que te compartí la otra vez. Ajá, Y ok. ellos comentaban que, dicen lo mismo que tú, que el déficit calórico venga de ayuno intermitente o venga de restricción calórica, es igual de efectivo. Entonces, Ujú. ellos comentaban que aún así el hecho de hacer ayuno intermitente o practicar el ayuno intermitente puede ayudar a la gente a mejorar esa relación con la comida. Entonces hay una delgada línea que yo veo ahí, porque con la excusa del ayuno intermitente se pueden desarrollar unos TCAs, por ejemplo, para compensar cuando te has pasado el fin de semana y luego te estás el lunes o el martes sin comer diciendo, ayuno intermitente, y realmente estás compensando, ¿no? Pero por otro lado ellos comentaban que cuando, me acuerdo de un ejemplo que ponía, que cuando llevaba unos días que pues quizá comía más de la cuenta, se pegaba algunos atracones, que no veía que esa relación no aprendía a decir que no a la comida, él aprovechaba para practicar un ayuno intermitente, quizá estar un día sin comer, para demostrarse a sí mismo que podía decirle que no a la comida. Entonces agarrar esa inercia de aprender que sí, soy capaz de decirle que no a la comida y el día siguiente ya vuelvo un poco a la normalidad. ¿Tú qué piensas de eso? Uf. Fíjate que nunca lo había pensado. Déjame lo pienso tantito. O sea, déjame. O sea, primero con lo que dices, con el aspecto del TCA, es un aspecto importante. La realidad es que no está tan estudiado. O sea, a mi entendimiento no tenemos tanta literatura científica que hable de que practicar el ayuno intermitente es un factor de riesgo para TCAs. La realidad es que desconozco, sin embargo, tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, desde la práctica a lo mejor una persona lo puede llegar a entender. Con respecto al punto de los de Mindpop, o sea, fíjate que nunca lo había pensado. O sea, está una perspectiva, ¿no? O sea, esta perspectiva que te podría decir desde un lado que, por ejemplo, la mera idea del proceso de decirle no a la comida ya está mal, ¿no? Eso es como la perspectiva, a lo mejor desde el lado muy tratando de prevenir los TCAs, muy a lo mejor lo de body positive, nada de antidietas y ese estilo como de corriente de pensamiento, ¿no? Sí, de Pero por hecho, otra... pero Ujú. voy a añadir como Sí, sí, sí. un énfasis, es decirle que no a la comida basura, decirle que Ok, no a ese sí, sí, sí. antojo, decirle que Claro, no claro, sería un ajá. poco ahí.
Sí, sí, claro. Que digo que como quiera aplica para las personas, para esta corriente que te estoy diciendo, ¿no? O sea, digo, no digo que es lo que creas, nada más es como lo que se me vino a la mente que diría ese tipo de corriente. Ahora está la otra corriente que habla acerca de que, bueno, o sea, sí entender que el consumo a lo mejor de estos alimentos, como dijiste, basura, chatarra, los que sabemos que a lo mejor tenemos que disminuir un poco, no está inherentemente mal aprender a decirles que no o aprender a regular nuestros antojos con respecto a ellas. Em, Creo yo desde esta perspectiva, la segunda que menciona es que sí se puede, o sea, sí se puede tener algún proceso individual en el cual la persona ha aprendido a cómo regularse con respecto a ese tipo de antojos, pero no sé si esa tal cual de un ayuno sea la mejor. O sea, si le funcionó a la persona y si no hay ningún indicio de que a lo mejor ese sea un proceso que lo pudiera llevar a un trastorno de la alimentación, ya sea inclusive a un aspecto leve, hasta un problema, la realidad es que no lo sé. Y, y si para el individuo le funciona, adelante. Pero creo que no es una que yo recomendaría en mi práctica del día a día ni como recomendación, ¿no? O sea, lo tendría que pensar más porque nunca lo había escuchado, pero pues es interesante. Ujú. Bien, que bueno, gracias por tu opinión en eso. Siempre me gusta hacer un poco pensar a los invitados. A Claro, mí claro. me gusta que te hayas podido recapacitar sobre eso. Vamos a pasar al siguiente mito que también aquí en España hay una frase muy famosa que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. No sé si en México tenéis alguna parecida o Es que igual, signifique lo mismo, es, exactamente la es misma. igual, sí, sí, Entonces, ¿qué opinas tú de la frase de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre? sí. Es muy interesante. Mira, te he dicho, hace 10 años es completamente una soncera. Ahora parece ser que tiene cierto valor esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por las nuevas evidencias que le llamamos la crononutrición. ¿Qué es esta idea de la crononutrición? Habla de la temporalización de la alimentación, ¿no? O sea, que primero está este pilar acerca de qué comer, luego inclusive un pilar más abajo de la cultura, relaciones con las comidas, etcétera, etcétera, y luego es el aspecto de qué comer, y en el qué comer están los macronutrientes, grasa, proteína, bla, 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 los micronutrientes, bla, 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 bla. Y luego ya actualmente está en la pirámide, lo que le llamamos la temporalización de los alimentos. De hecho, cuando estaba escuchando el podcast con Raúl, mencionó que una de las cosas de los libros que recomendaba era la pirámide nutricional de Eric Helms. Justamente él tiene esta pirámide donde al final está en la temporización, ¿no? Muy específico para el aspecto de la mejora de los aspectos musculares y demás, pero más o menos esta es la idea que aplica. ¿Por qué digo que hace 10 años no? Porque pues no existía tanto esta evidencia y actualmente se ha empezado a ver que pudiera ser cierta esta idea de desayunar, que hacer que se le llama como una, cargar más tus calorías más temprano e irlas disminuyendo progresivamente en vez de un spread, de una, de equipararlas de que igualmente a través de las tres comidas o cargarlas más en la noche, pareciera ser preferible el primer patrón. ¿Por qué? Por dos razones. Una, es relevante para las personas a lo mejor con diabetes tipo 2 porque lo que hemos visto es que la melatonina es una hormona que se libera justo antes de dormir para promover el sueño, eh, por procesos que todavía no entendemos muy al 100, esta induce resistencia a la insulina. Entonces, entre más cercanos estamos a la noche, se ha visto que los picos de glucosa pudieran ser un poco más pronunciados eh, en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, es que lo que hemos visto es a un nivel del apetito. O sea, ha habido dos, tres estudios, si no me equivoco, en el cual a las personas solamente se les ha dicho, o sea, se les ha puesto las mismas calorías para una pérdida de peso y a algunos les cargas más en la mañana, luego menos en la tarde y luego aún menos en la noche y viceversa, ¿no? Y encontraron que el primer grupo donde cargaban más en la mañana perdían más peso, ¿no?
Entonces fue como, oye, pues, ¿qué fue? O sea, pues, son las mismas calorías que las que estamos dando. ¿Por qué sucede esto? Pues resulta que las personas que llegaban en la noche habiendo comido más, no se terminaban toda la prescripción de la noche. Es decir, llegaban con menos hambre, entonces comían menos calorías. Porque estos estudios, muchos de esos estudios no son en el laboratorio donde te siguen todo, ¿no? O sea, te dicen qué comer, o a veces te dan las comidas y tú en tu casa te las comes, ¿no? Entonces, encontraron que estos que consumían más en la mañana perdían más peso que los que consumían más en la noche. Y la razón mecanística, digámoslo así, es que naturalmente se ha observado, esto sí lo hemos visto desde más años atrás, que naturalmente hay un pico de aumento del apetito y el hambre natural como entre las 4 o 5 de la tarde. Y creo que cuando digo esto, la mayoría de la gente se le prende un foquillo, que es de que cuando se te antoja un snack, ¿no? O sea, o cuando ya está pasando el día, ya está terminando el trabajo y no, hombre, que la comida ya se te bajó y, hombre, qué rico se ve el panecito que están dando ahí con el café, ¿no? Naturalmente tenemos este aumento, ¿no? Entonces, la idea que varios de estos investigadores han desarrollado es que al llegar con mayor consumo calórico para esos tiempos en donde naturalmente existe este aumento del apetito, llegando a haber consumiendo más calorías, digamos, te defiendes de este súbito incremento en el apetito. Que si llegas con menos calorías, el incremento es mucho mayor, ¿no? Entonces, se abre la posibilidad de que en la noche consumas más. Y eso es lo que a muchas personas les pasa cuando están en un proceso de pérdida de peso. O sea, cuando pierden el control, digamos, no es en la mañana, no es ni en la comida de la tarde, es en la noche, en la última comida, ¿no? Entonces, esta es como la hipótesis, ¿no? Entonces, con respecto a la crononutrición, esto es lo que se ha empezado a encontrar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que sea imposible perder peso cenando pesado. Tampoco quiere decir que cenando pesado es inherentemente obesogénico, ni tampoco por el aspecto de la resistencia a la insulina significa que comer carbohidratos en la noche te engorda, porque sí, ¿no? Sin embargo, pues son detalles más finos, que es lo que ha empezado a ver la literatura. Una, con el caso solamente de pacientes con diabetes, que pudiera llegar a tener cierto efecto porque en ellos importa hacer el control de la glucemia, mientras que en otros pudiera dar a entender que es un patrón que pudiera a lo mejor ayudar a prevenir ese aspecto de que a lo mejor en la noche las personas se descontrolan. Pero volvemos al tema de la individualización. Así como a personas les puede gustar el ayuno, así como a ti te puede gustar a lo mejor un poquito más cargados hacia abajo en carbohidratos, pues hay personas que a lo mejor en su pérdida de peso les gusta más tener una cena más pesada, ¿no? Entonces, desde ahí eso sigue siendo primordial. ¿Por qué? Porque tenemos que primero controlar los aspectos que ya conocemos, las calorías y demás. Pero es una estrategia lo del desayunar más fuerte, desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo, que parece ser que ha empezado a tener un poco de evidencia científica. Sin embargo, pues no es nada como de que si cenas pesado, eventualmente de que vas a engordar siempre. Un tema sobre el desayuno que escuché en el podcast este que te comento siempre de Mind Pump es que ellos daban mucha importancia a desayunar bien de proteína y de grasas por el tema de la saciedad. ¿Podrías hablarme un poco de eso? Y entonces ellos comentaban que si desayunas proteína y grasas, luego esos antojos que te puede venir más tarde, pues se reduce esa probabilidad de que haya esos antojos y esas ganas de comer esas barbaridades que te pueden venir más tarde. Háblame un poco sobre eso. Sí, de hecho, estos estudios, si no estoy equivocado, no desconozco si han hecho manipulaciones específicas que si alto en carbohidratos y alto en proteína y bajo en grasas versus alto en grasa, alto en proteínas y bajo en carbohidratos. Creo que sí lo han hecho, pero no estoy al tanto de lo que dirían esos estudios. Desde ahí, o sea, eso lo menciono pues para que no creas que no me voy a inventar en términos de lo que dicen los artículos, pero lo que es cierto es que sí, la proteína es lo que eventualmente se ha visto que es uno de los macronutrientes más saciantes. Como dije al inicio, hay ciertos matices relativamente técnicos, pero la idea es que la proteína es el macronutriente más saciante por su liberación de ciertas hormonas postprandiales, es decir, después de comer, que se asocian con disminución del hambre, promoción de la saciedad.
así como inclusive ciertos aminoácidos que se incorporan al torrente sanguíneo pudieran tener un efecto, este, un efecto saciante, ¿no? Un efecto de promover la saciedad. Con el caso de la proteína es bastante cierto, y eventualmente, o sea, sí es muy importante consumir proteína en el desayuno, en especial porque normalmente no se consume mucha. Por ejemplo, se cree que a lo mejor que la idea de que a lo mejor 2 huevos es suficiente proteína y la verdad no recuerdo exactamente los números, pero no pasa ni de 20 gramos, o sea, si no es que hasta mucho menos. Eh, entonces, si nada más ese es tu consumo y un vaso de jugo de naranja, a lo mejor pues no es tan alto en proteína. ¿Lo estás buscando? Nada más para... Sí, 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 estaba mirando 100 gramos de huevo, que habría que ver qué tamaño de huevo es, ¿no? Tiene 13 gramos de proteína, pero por ejemplo, macro huevo talla M o medida M sería en un huevo mediano unas 5 gramos de proteína, 5 o 6 gramos de proteína en un huevo de tamaño mediano. Así No es que mucha. poquito. No es mucho, pues prácticamente nada. Y o sea, si te comes 4, ¿qué te dice tu mamá? Oye, estás comiendo, son muchos. ¿Qué pasó? Luego hablamos de Y eso. 4 serían 20 gramos, ¿no? 20 gramos de proteína, ¿no? Entonces, creo que sí es cierto que muchas veces, por los procesos normales que se dan del comportamiento alimentario, las personas tienden a tener un consumo de proteína disminuido en el desayuno, entonces claro que es lo correcto. Pero ahora, cuando hablamos particularmente de proteína y grasas, siento que es como una especie tiende a ser una especie de pensamiento reaccionario, al contrario de consumir a lo mejor algo como nada más avena, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor pueden decir de que, es que la avena es un muy buen desayuno, y lo es, en términos de salud es un muy buen alimento, pero y luego a lo mejor reportan de que, es que me quedo con hambre. Bueno, pues es que también la avena, si ves, pues proteína no tiene tampoco. O sea, no tiene tanta proteína. Y si no te la haces con leche, pues a lo mejor sí no es lo más completo solamente comer avena. Pero luego entonces se podría ir al otro extremo de, no, entonces tu desayuno tiene que ser un filete de carne, tocino y huevo, porque es grasa y proteína lo que necesitas siempre en los desayunos. Y cualquier otra cosa está mal si no, no te va a causar saciedad. Y es como, no. O sea, de hecho, todos los tres macronutrientes liberan hormonas de la saciedad. No, particularmente, por ejemplo, los carbohidratos liberan GLP-1. Muchas personas no saben, y a lo mejor los del mundo low carb no los quieren decir, pero la insulina es una hormona anorexigénica. Anorexigénica significa que inhibe el apetito. O sea, tiene esa función a nivel central del cerebro. Una de las otras que libera son las incretines como el GLP-1. Es cierto que la grasa libera CCK, que es la colicisteoquinina, que es otra hormona relacionada con la saciedad. Y la proteína también, CCK, también inhibe la grelina y otras cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, los tres macronutrientes es lo ideal, ¿no? O sea, no. Ahora, es lo que siempre digo, o sea, si se te acomoda más a ti, más low carb, un desayuno y te sientes fantástico, fantástico. Pero no quiere decir que al añadirle carbohidratos, siempre y cuando estés con tu control calórico normal, ya no sea lo más saciante, cuando en realidad sí, sí podría ser. Ujú. Otro de los mitos que está un poco relacionado con el hecho de controlar el tiempo cuando lo tomas, cuando no lo tomas, es el tema del agua. Entonces, cuando Mm. puse las preguntas en Instagram, y creo que incluso desde tu lado, desde tu audiencia también salía, era la pregunta de si debo o no evitar beber agua en las comidas y si es cierta la regla de los 5 segundos. No sé exactamente ¿Cuál esa es esa regla de los regla? 5 segundos. A ver, No lo he escuchado. los 5 segundos, agua. No, eso es otra completa. No, eso es. O sea, me la ¿Es pusieron otra en la cosa de pregunta? misma. Sí, pero bueno, ¿No es la de vamos cuando se te a. cae la comida, tienes Esa, 5 esa, segundos esa. para levantarla? Ok. Esa es. Entonces vamos a obviar esta, o si quizá al final, si nos queda algo de tiempo, vamos a hablar sobre el Sí, tema sí. del agua. Lo de evitar Ya. beber agua mientras comes, ¿qué factor, qué protagonismo tiene el agua a la hora de comer? Sí, no. Cuando yo vi esa pregunta se me hizo curioso porque me puse a pensar, es como una idea que a lo mejor se ha escuchado, o sea, a lo mejor tú la has llegado a escuchar de alguna forma u otra, pero en realidad si veo el estado actual de, digamos, las redes sociales con la desinformación,
como que no veo mucho al respecto de eso. O sea, siento que es como una idea a lo mejor ya muy antigua, lo de comer con agua o no comer con agua. También lo de la idea del agua fría, que te puede ahí hacer una descompensación a tu corazón y si te la tomas muy fría cuando estás haciendo en calor, que te vas a descompensar y tu corazón va a tener un choque térmico y te mueres. Yo escuché del agua fría, escuché también que si la tomas por la mañana, no sé si es verdad o no, que si la tomas por la mañana bien fría, este cambio de temperatura que hay puede promover la quema de calorías, Mm, como un poquito de calorías por ese esfuerzo que está haciendo tu cuerpo a la hora de sí. compensar ese cambio de temperatura. Te trabas un poquito, pero si alcanzas a escuchar lo del agua fría que cambia, hace el cambio de temperatura para cambiar calorías. No, o sea, no, y si lo hace, o sea, si, por ejemplo, puedo hacer la analogía con personas que cuando vas eh, a lugares muy fríos, como la Antártida, Alaska y demás, estos, personas que hacen investigación, de hecho, por ejemplo, aquí como anécdota, mi roomie hace investigación en la Antártica, entonces él le toca ir allá y pues se conoce, por ejemplo, que tienen que comer un poquito más para no perder peso porque existe como este aspecto incrementado de la termoenergía. Pero bueno, esa es una inmersión de un cambio de estar a 20 grados al día a -40. O sea, el consumir agua, una, pues no la consumes, si no está congelada, no la consumes por debajo de cero. Y pues son 5 mililitros, digo, 10, 15, 20, 30 mililitros el trago. En el estómago, pues va a tener, si es que tiene un efecto, va a ser, o sea, insignificante. Y pues con respecto a lo de las comidas, comerla con comida o comerla sin comida, como tú prefieras. O sea, no hay evidencia, o sea, no creo que exista un ensayo clínico para cualquier tipo de... No, a este grupo le dimos tomar agua después versus a este grupo, mientras, pues no, o sea, es como tú te guste, como tú te sientas, adelante. Bien, es curioso, en varios mitos siempre acabamos un poco con el mismo mensaje, ¿no? Lo que a ti te siente bien, lo que tu cuerpo te pida. Y hay veces que creo que olvidamos un poco esa parte de escúchate a ti mismo y ver qué es lo que te sienta bien, que al Mm, final lo que te va a permitir, si tienes el objetivo, por ejemplo, de la pérdida de peso, si tú tienes dos caminos, utilizas el que es perfecto, no vamos a decir perfecto porque hemos dicho que la ciencia pues, va variando, ¿no? Como el más ideal, pero no puedes mantener en el tiempo. En cambio, uno que es algo menos ideal, pero puedes mantenerlo en el tiempo, siempre vas a acabar obteniendo tu objetivo de manera mucho más fácil si tienes el que, o sea, si utilizas el que te permite ser más constante durante el tiempo, ¿no? Entonces, eso es sí, algo que creo que junto con la desinformación y todo el tema este de redes sociales, hay veces que de la mano un poco de lo que has dicho antes, de sepárate un poco de esa reacción cuando ves un vídeo. Es un poco, vale, esto por mucho que me digan que es correcto, imagínate que es correcto. Yo sería capaz de mantener durante 20 años esa estrategia, ese hábito, esa comida para que me beneficie, porque eso también es algo que creo que pasa desapercibido y es súper ujú. importante. Sí, 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 100%. Obviamente dentro de ciertas directrices, ¿no? Que conocemos a base de de la evidencia científica, porque pues, por ejemplo, si a alguien la dieta carnívora, solamente comer carne, jura que es lo que le sienta bien, pues bueno, o sea, a lo mejor ahí ya estamos perdiendo un poquito de cosas, pero como lo he mencionado, ¿no? Creo que una vez lo platicamos a través de mis historias, ¿no? Que dije, ¿no? O sea, hay ciertas como cositas que tienes que hacer check, que es el consumo de fibra, el consumo de sodio, grasas saturadas, proteína, etcétera. Son cuatro o cinco cositas. Dentro de esas cosas hay demasiada flexibilidad, ¿no? Y puede ser una dieta, inclusive hasta la famosa paleo, low carb y demás, entrando en esas directrices perfecto, hasta como la vegana, la mediterránea y demás, ¿no? Es encontrar esa flexibilidad, pero dentro de lo que sí conocemos como adecuado, ¿no? Ujú. Vamos a hablar de un macronutriente muy importante, muy de moda, muy que la gente lo tiene ahí súper idealizado y es el tema de la proteína. Hemos escuchado uno de los típicos mitos es que hay una cantidad máxima de proteína que puedes absorber. A veces se comenta, si no me equivoco, es cantidad de proteína máxima que puedes absorber por comida. ¿Qué verdad? ¿Hay algún tipo de máximo, un límite de proteína que puedes absorber? Em,
La respuesta corta es no. O sea, la respuesta corta es que todo lo que comas en una comida se va a absorber. O sea, hay cierto grado de pérdida, que eso sucede inclusive si comes 5, inclusive si comes 40 en una sentada. Que es como del 91, perdón, no del 90, o sea, te quedas como con el 91 al 95% de lo que comes, ¿no? O sea, es una pérdida como del 5 o 9% en las heces, o sea, pues, al momento de ir al baño, pero el resto lo, lo absorbes todo, ¿no? O sea, eventualmente se va a hacer todo. Sin embargo, hay cierta compartamentalización de las proteínas, ¿no? O sea, las proteínas empiezan su proceso digestivo, es decir, se empiezan a desdoblar en sus aminoácidos constituyentes desde el estómago y en las primeras porciones del intestino delgado. Y entonces, ya cuando llegan a los sitios del tracto gastrointestinal donde pueden ser absorbidos, primero también se van a utilizar de forma localizada, es decir, ciertos de los aminoácidos van a tener una función en las células intestinales y después de ese porcentaje que se absorbe, primero van a pasar por el hígado, ahí se van a quedar otras proteínas y eventualmente se van a ir al torrente sanguíneo y pues ya van a ser eh, lo otro, ¿no? Esta idea de cuánta proteína se absorbe, de hecho, surge de estudios con respecto a la síntesis de proteína muscular, que es la generación de proteínas hechas por el músculo esquelético, en donde, por ejemplo, se ha visto que no hay tanta diferencia de manera aguda en la síntesis de proteína muscular si comes de que 30 gramos versus si comes 40, 60, 90 en una sentada, ¿no? Entonces de aquí surge, por ejemplo, esta idea de que no es que 30 gramos es el límite, ¿no? El límite de, de proteínas que se deben consumir. Pero bueno, eso solamente habla con respecto a la síntesis de proteína muscular, que es la generación de proteínas en el músculo. Esta es solo una de todas las funciones que se pueden llevar a cabo con respecto a la proteína, ¿no? Como te he mencionado, pues algunas se van a utilizar en el hígado o inclusive en las mismas células del intestino. Y particularmente, como te mencionaba con el aspecto de la saciedad, la proteína libera una hormona que se le conoce como CCK, que una de sus funciones también es disminuir el tránsito intestinal, o sea, lo hace más lento. Entonces la idea, o esto ya es un poco más de hipótesis, pero la idea es que si consumes mucha proteína, pues de hecho se ralentiza para alcanzar a absorber todo y utilizar todo, ¿no? Mm. Este, Entonces, perdona que te interrumpa. sí, Entonces tiene sentido decir que si tú tienes el objetivo de generar esa masa muscular, el hecho de tomar 60 gramos en una comida no te va a aportar el doble que comer 30. Pero sí, esos 60 tu cuerpo lo va a absorber perfectamente. Otra cosa es que sí. luego ayude a la generación de músculo, ¿verdad? Sí, y luego, o sea, también es que pues eventualmente los estudios que no han encontrado diferencias, pues tienen un límite de tiempo, o sea, creo que lo máximo que siguen es como 5 horas después de la comida, o sea, no sabemos qué pasa después si el consumo fue 90 versus 30. Y algo también muy puntual que digo es como si a lo mejor te asusta esta idea de no comer más porque no los absorbes, eh, a lo mejor pudiera llevar a que si por X o Y solamente te entran 3 comidas y por esta idea nada más estás comiendo 30 gramos de proteína por cada comida, te quedaste en 90. En cambio, si no te casas tanto con esta idea y consumes, no sé, 45, 45 y 45, pues ya superaste la cantidad de 90 y a lo mejor te pusiste en el 1.6 gramos por kilogramos que se necesitan, versus que si te quedaste con la idea de que no puedo comer más de 30 porque no se va a utilizar, te quedaste a lo mejor en 0.9 o 1. Y ahí sí sabemos que el de 1.6 va a generar más músculo, ¿no? Porque al final del Entonces, día su músculo ha recibido esa proteína recomendada por peso, ¿no? Que ahora sí, también lo siguiente me gustaría hablar un poco de eso. sí, sí, pero sí, no me asustaría tanto por el límite superior, o sea, no creo eh, que sea tan fuerte la evidencia como para decir de que 30 es el límite y nunca comas más de 30 en una comida. Ujú. ¿Podrías comentarme así rápidamente cuál es la recomendación de cantidad de proteína según el peso corporal? El RDA, que es el de la población general para que las personas no se mueran por deficiencia de proteínas, es 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Ese es un nivel relativamente bajo para cuestiones de desarrollo de masa muscular, para cuando hablamos más como cuestiones de optimización de la salud y del rendimiento deportivo. Estaríamos buscando el mínimo de 1.6 gramos por kilogramo de peso. Podría ser un poquito
elevado. Sabemos que hay casos que ciertos tipos de atletas, particularmente en situaciones de restricción energética, que tienen que dar peso, además pueden subir hasta 2.2 o hasta 3 gramos por kilogramo de peso, sin embargo no es necesario. Y de hecho ha empezado a haber cierta evidencia que inclusive tiende a ser un poco más liberal con ese aspecto, e inclusive ha visto que 1.4, 1.3 pudiera llegar a ser suficiente, ¿no? Pero el grueso de la evidencia dice que 1.6 es como es el límite inferior. Seguro que para la cuestión de masa muscular, si quieres generar masa muscular, ese sería el adecuado. ¿Y qué pasa entonces con, digamos, una persona que pesa, vamos a irnos muy arriba, 150 kilos? ¿Debe basar su cantidad de proteína en ese peso? Uy, fíjate Porque que, es o sea, complicado. ujú, sí, 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 lo han hecho también, creo, ciertos estudios con masa libre de grasa, es decir, la masa magra. Creo que se puede hacer ese cálculo en base de que, pues, al porcentaje de grasa, se hacen ciertas calculaciones y lo puedes hacer en base a la musculación. Eh, pero, por ejemplo, en esos casos, pues sí se podría ser más liberal, con inclusive ir un poco más abajo, 1.2, porque la idea es que como las personas a lo mejor con una obesidad un poco muy elevada, cuando tratan de perder peso, tienen mucho sustrato energético, entonces no tendrían tanto problema de necesidad de utilizar la proteína para perder, para esas necesidades energéticas. De hecho, por ejemplo, ¿has escuchado el término de la recomposición corporal? Que es aumentar peso, aumentar masa muscular y al mismo tiempo perder grasa. Una de las poblaciones en las que es, entre comillas, más fácil son personas con obesidad relativamente severa, ¿no? O sea, o con obesidad más pronunciada, ¿no? Porque en estas personas los vemos que tienen esta capacidad de hacer recomposición corporal porque, digamos, tienen mucho sustrato energético, entonces no hay necesidad de tanto utilizar el mismo músculo como energía, ¿no? Entonces, en ese aspecto podría ser más liberal con un 1.2, y si nos queremos ir mucho a los detalles finos, se puede calcular en base al peso magro. Ujú. Lo de la recomposición corporal, junto con el término este de, como lo escuché también en Mind Pump, sería reverse dieting, que es como Mm, dieta invertida, ¿no? Ellos sí. son dos cosas que consideran súper importante. Una es que la recomposición corporal, yo lo que tengo entendido es eso, que si tú bajas la cantidad, si tú bajas el porcentaje de grasa de tu cuerpo mediante el entrenamiento de pesas y una dieta saludable, consigues que haya esa recomposición corporal, ¿no? Compensar esa cantidad de grasa versus la cantidad de músculo. Y luego está lo de lo otro que he dicho, el reverse dieting, que ellos siempre explican anécdotas de cuando ellos eran entrenadores personales, les venía gente y lo primero que hacían con esas personas, habrá excepciones, ¿eh? Pero era comentarles que tenían que comer más y hacer Mm, entrenamiento de pesas. ujú, Para, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, la idea era que tú vas a estar durante un periodo de tiempo no muy largo en ese superávit generando músculo para que ese músculo luego te permita quemar esas calorías de más, que ahora luego también me gustaría preguntarte, es si la cantidad de músculo, 1 kilo de músculo ayuda a quemar más, eso luego entraremos. Entonces comentaban esto, que el hecho de generar músculo te permitía quemar porque era como una máquina que necesitaba esa energía, entonces te ayudaba a generar, ayudar a ese déficit, ¿no? mm, Entonces, mucha gente se quedaba como, ostras, yo pensaba que me dirías, come menos y haz cardio, ¿no? Que es como también otra cosa que se tiene súper en cuenta. ujú. ¿Qué opinas tú o qué sabes tú de esta parte de decirle a una persona que quiere perder, no quiero decir peso, quiere perder grasa, porque luego quizás se hace esa recomposición, ¿no? Como que quiere verse más fino o más fina, Ujú. del hecho de, no hagas cardio, no comas, no tengas un déficit super heavy, sino controlemos un poco la comida, pero no hace falta un déficit muy grande, incluso vamos a hacer un superávit pequeñito y vamos a introducir entrenamiento de pesas. Mm, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, con ese caso, te digo también porque es relevante. Primero, quién es la población en la que la recomposición corporal es más fácil, digamos? Una es las personas, como te mencioné, con cuestiones de obesidad a lo mejor un poco más pronunciadas. Y luego hay otros dos
tipos de personas que van a hacer mucha recomposición general, de recomposición corporal. Una de ellas es personas que nunca han hecho entrenamiento de fuerza o de entrenamiento de pesas, y otras son los desentrenados del entrenamiento de fuerza, es decir, los que llevan 6, 8 meses, 12 meses, 2 años sin hacer ejercicio de pesas. Esos gains al principio que se ven rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces en ese corte de personas tienen mucha capacidad de hacer recomposición corporal. A veces esta recomposición corporal sucede sin ni siquiera modificar la dieta. O sea, ni les dicen nada de la dieta, solamente ve a hacer pesas y surge la recomposición corporal. El cuarto ejemplo, de nada más como fun fact, es para las personas que usan esteroides, que hablamos de las poblaciones en las que se facilita más, ¿no? Em, con respecto al segundo punto de lo que mencionaban los de MindPump, o sea, sí con respecto al, al ejercicio de fuerza. O sea, que empiezan a hacer ejercicio de fuerza 100%. Eso no solamente porque para la pérdida de peso, sino para cualquier aspecto de salud es muy importante. La idea, por ejemplo, de lo del metabolismo, que el metabolismo se hace más rápido si ganas masa muscular, porque el músculo es lo que más quema grasa. Es cierto que el músculo es el tejido metabólicamente más activo en cantidad a su masa. Sin embargo, lo que se ha visto es que no recuerdo exactamente el número, si te soy sincero, pero por cada kilogramo de músculo o sea, no te quiero mentir, puedo hacer el fact check, pero según yo no pasaba ni de las 30 calorías. O sea, era poquito. Y la realidad es que la mayoría de las personas en su historia de vida, si bien les va, van a ganar entre 6 8 kilos de músculo, naturalmente, ¿no? O sea, te puedes ir hasta 10, ¿no? Entonces, si eran 30, entonces a lo mejor en tu máximo es una diferencia de 300 calorías. Digo, no te quiero mentir con el número específico, pero rondaba en eso, ¿no? Porque yo inclusive cuando lo vi, ese dato, también fue de que, ay, oye, pues a lo mejor reconsiderar esa idea porque es algo que nos dicen toda la carrera. O sea, como el tejido metabólico, más metabólicamente activo es el masa muscular, para la pérdida de peso, de hecho, es mejor el músculo que el cardio. Ahora, con el aspecto del cardio hay otro tema muy profundo que ahora empezamos a ver que el cardio no es tan bueno para la pérdida de peso, pero obviamente el cardio para las cuestiones de salud cardiovascular es fantástico, ¿no? Pero, pero por ejemplo, relacionadamente al de Mind Pump, creo que mi perspectiva sería más en dos razones. Más que decirles, vas a comer más o un ligero superávit, sí vas a comer más proteína, porque muchas personas no tienen como ese conteo de proteína en su día a día. O sea, vamos a determinar un número, no tiene que ser ese 1.6, pero de perdido un número y que tu único objetivo sea llegar a esas proteínas, ¿no? Y ejercicio de fuerza. En muchos casos va a suceder ese proceso de recomposición corporal y luego ya podemos irnos con el aspecto de a lo mejor un déficit calórico ligero y demás. Pero también siento que en muchos casos ese aspecto de un ligero superávit cuando llegan al inicio, también pudiera llegar a ser benéfico, pero con el aspecto de tanta ganancia metabólica, parece ser, a lo que recuerdo de los datos, de los datos que vi, que no era tan mágico, digamos. Pero eso no significa que no sea importante la masa el ejercicio de fuerza para la pérdida de peso o la recuperación. Eso es esencial. Totalmente. Seguimos con la proteína. ¿Qué pasa con Oh. la proteína y la insulina? ¿No se llevan bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Sí, bueno, pues resulta que la proteína también es bastante no, o sea, libera insulina. La proteína también libera insulina. Cuando tomas proteína, un batido de proteína va a haber una liberación de insulina. Hay estudios antiguos que inclusive filetes de carne liberaban más insulina que, que el arroz. Estudios en ratones han visto este proceso con la leucina, particularmente uno de los aminoácidos importantes. Pero, pues bueno, pues, y hay mucha gente del grupo carnívoro y demás que satanizan a la insulina, pues no mencionan este dato, pero pues la insulina se libera con la proteína. ¿Por qué se libera la insulina con la proteína? Porque la insulina es una hormona anabólica, es decir, es una hormona que se libera en procesos anabólicos. Los procesos anabólicos son en aquellas situaciones en las que el cuerpo tiene la capacidad de producir moléculas mayores moléculas más grandes, ¿no? Que es un proceso que se da cuando
acabamos de comer, ¿no? Por eso se libera insulina digamos, de alguna forma apoyar este proceso anabólico del influjo de calorías, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, uno de los, Raúl, cuando lo mencionaron, tendrá mucho más experiencia, pero creo que hay análogos de la insulina que se utilizan como esteroides, porque es un, Mm. es una hormona anabólica, ¿no? Eh, este, la cosa es que la insulina tiene funciones particulares relacionadas a la señalización de proteína. De hecho, para el influjo de la proteína de ciertos aminoácidos a la célula también se necesita insulina. La insulina también es necesaria para la señalización de proteína muscular y otras vías metabólicas importantes del músculo, ¿no? Entonces, no es que se odien, pero nos ayuda a entender que la insulina no es el enemigo, o sea, es una hormona que tiene una funcionalidad en muchos procesos de la vida. Y no nada más es esta idea acerca de azúcar, insulina, obesidad. No. O sea, el metabolismo no funciona así. Ese dramatismo no hay que... Es lo que hemos comentado antes, ¿no? No, es como, si es súper drástico, vigila, échate un poco para atrás y piénsatelo Ujú, 2 veces porque es una red flag, ¿no? ujú. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si me estoy explayando mucho en las No, no, respuestas. vamos bien, vamos bien. O Ok, sea, ok. si luego, de hecho, si hay que reducir de alguna manera, el episodio entero va a estar ahí. Si mira los de Ok. Jordi Wild, que duran 3 horas y pico, Sí, a mí me da sí, igual que conozco a Jordi dure. igual. Me da igual que dure 2 horas y media o 3. Y luego habrá fragmentos, más como Claro, mitos por separado. Entonces tú claro, claro. no te preocupes por eso. Va, va, va. Lo siguiente que quería comentar era, volviendo un poco al tema de lo que hemos comentado antes de comer como los cavernícolas, comer Mm, un montón de carne. Está seguro que conoces a Liver King, que en honor a su claro. nombre, pues parece que estaba todo el día comiendo hígado. Ujú. Entonces, háblanos un poco de cómo sale esta... ¿Podemos llamarle moda? Sí, sí es moda, perspectiva, Pues háblame un idea. poco de esto, háblame un poco de esto y que ahora en redes sociales, lo que has dicho antes en el desayuno, bacon, huevos, si te sobra pollo del día anterior, pues pollo, una hamburguesa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta situación? Sí, no, ah, o sea, todo surge de hecho, uno de estas personas que sigo mucho en nutrición y ciencia y demás, una de las personas de las que más he aprendido se llama Alan Flanagan. Si lo buscas en Instagram se llama The Nutritional Advocate. Es justo, de hecho, uno de los co-hosts del podcast que te mandé, Sigma Nutrition. Hace poco le pregunté, hizo unas preguntas, un Q&A en Instagram, y le pregunté o sea, ¿qué onda con todo este nuevo fanatismo y fetichización de fetiches con respecto al ancestral? O sea, ¿de dónde viene, no? Ese amigo, Alan, o sea, es doctor en nutrición, pero antes de eso era el abogado, ¿no? Entonces lee mucho de historia y así, y se sacó una hipótesis muy acá política acerca de la politización, de la nostalgia y demás, y otras cosas, ¿no? Muy interesante, pero en lo que nos concierne a nivel nutricional todo surge con la dieta paleolítica, ¿no? La famosa dieta paleo. Antes de lo ultra ancestral y de lo carnívoro estaba la dieta paleo. La dieta paleolítica, el principal investigador se llamaba Lord Cordain, algo por el estilo, o sea, un antropólogo que se hacía hacer investigación y pues surgió con esta idea de la dieta paleolítica, ¿no? Que es como que lo que consumían las personas del paleolítico, ¿no? Que era particularmente esta idea de caza-recolecta. Entonces era un consumo de verduras y frutas. De hecho, la dieta paleolítica consume muchas frutas. Y muchos de los estudios que evalúan la dieta paleolítica mejoran. ¿Por qué? Porque consumen muchas frutas y verduras. Y esto ya no es lo que estamos viendo con el aspecto actual, pero por ejemplo inició con el consumo de frutas y verduras, todos los alimentos de origen animal excepto la leche y nueces, semillas y demás, ¿no? Entonces prácticamente leguminosas no, garbanzos, leguminosas no, granos enteros no, lácteos no. Y ya, y pues bueno, esto fue lo que surgió, esta fue como la hipótesis que tenía. La dieta paleolítica se popularizó, no entiendo cómo llegó ahí, pero por alguna razón llegó en el CrossFit. O sea, en el CrossFit y la dieta paleolítica fue la pareja del año en el 2010. No sé por qué la dieta paleolítica fuera preferida en CrossFit, no tengo la menor idea, no sé si el fundador de CrossFit
fue el que la promocionó. Yo me acuerdo porque mi hermano hacía CrossFit y quiso hacer la dieta paleolítica. Yo hice la dieta paleolítica porque pues, la gente no sabe al inicio cuando eres adolescente. No sé por qué se conectaron, pero bueno, eso fue uno de los booms, ¿no? Una de las maneras en las que se popularizó la dieta paleolítica. Poco a poco se fue tornando en lo que hemos visto ahora, ¿no? La dieta carnívora, los personajes más influyentes de este movimiento a nivel de Estados Unidos fue pues, no solamente Liver King, pero está el doctor Paul Saladino, no sé si has escuchado de él, bueno, él es uno, el doctor Sean Baker, Stan Efferding y otros personajes ahí pues empezaron a promover esto y el pico de este movimiento fue Liver King, como bien mencionas, ¿no? Esto, o sea, la de la dieta de comer como ancestral es un completo y erróneo entendimiento de la antropología. O sea, nadie, o sea, están muy alejados de lo que en realidad la ciencia antropológica dice. Uno de los mejores antropólogos en la actualidad que habla acerca de nutrición tiene un libro muy bueno que se llama Burn. eh, se llama Hermann Ponzer y él tiene muchos artículos que hablan acerca de la dieta ancestral. La realidad es que si vemos la evidencia en base a fósiles y en base también a proxies que se utilizan con tribus de caza-recompensa actuales, o sea, hay tribus de caza-recompensa que siguen en la actualidad, por ejemplo, en Centroamérica o en África, que siguen haciendo esos patrones de caza-recompensa, nos damos cuenta que está muy alejado de la idea ancestral. Particularmente la idea ancestral que vemos en redes es de carnívoros, ¿no? O sea, que éramos carnívoros por alguna razón. Es igual de erróneo que los veganos que dicen que somos herbívoros, ¿no? O sea, está para los dos extremos, ¿no? Cuando vemos en realidad lo que dice la evidencia antropológica de qué consumíamos, nos damos cuenta que era una distribución 50-50 en la mayoría de los casos. Es cierto que muchas tribus en el pasado consumían eh, una mayor proporción de alimentos de origen animal porque así eran las condiciones dadas en las tribus. Por ejemplo, una de las tribus muy famosas son las tribus de los Inuits, los que viven mucho en Siberia, en ciertas partes del frío, pues sí consumían mucho pescado y mucha carne, porque pues allá qué frutos iban a crecer, ¿no? Y como quiera consumían ciertos tipos de moras, semillas y demás. Pero si te vas a zonas más tropicalizadas, te dabas cuenta que con el 70-80% de la dieta era de origen vegetal, ¿no? Mucho foliaje, muchas frutas, muchas bayas. De hecho, inclusive hay evidencia que cosas como tubérculos y leguminosas sí se llegaron a consumir en épocas ancestrales, ¿no? Particularmente cuando fue un descubrimiento el fuego. Entonces, sí, o sea, de entrada la dieta ancestral está muy alejado de lo que en realidad dice la evidencia epidemiológica, digo, antropológica. Y además también está muy en contra de lo que sabemos por ciencia, independientemente de que si no es lo ancestral o lo evolutivamente consentido que hemos visto, ¿no? Particularmente al nivel extremo de, pues, como te digo, o sea, si es la dieta paleolítica como se conceptualizó, no tengo ningún problema, porque estás consumiendo demasiadas frutas y verduras, granos enteros, a lo mejor un poquito más de productos de alimentos original de animal que yo preferiría, pero si ves los estudios, cuando pasan de su dieta actual a la dieta paleolítica, tienen muchos beneficios, muchos, muchos, muchos. ¿Por qué? Porque tienen fruta y verdura, normalmente consumen suficiente fibra, proteína, mejoran composición corporal y demás. Pero la actualidad del movimiento ancestral y cavernícola pues no, o sea, está muy alejado inclusive de la dieta paleo original. Ujú. Relacionado un poco con este tipo de dieta, que es eso, mucha proteína, un alimento que sabemos que tiene mucha proteína y grasa y que es un alimento saludable, es el tema del, bueno, los huevos, ¿no? Que Mm. también se ha dicho un montón de veces que más de X huevos al día, no sé si dos, uno, los que sean, que es peligroso porque sube el colesterol. Entonces, cuéntame, háblame un poco sobre el tema este de que el huevo es malo por el tema del colesterol. Cuando hablamos del huevo y que si los alimentos son malos, siempre me voy a un nivel atrás y primero hablar del patrón dietético. Como mencioné recientemente aquí en la entrevista, así como también cuando lo mencioné en mis historias, lo que se ha visto con respecto a evidencia es eh, el consumo de grasa saturada, ¿no?
Entonces, voy a conectar primero un poco con lo del tipo de grasas que también habíamos mencionado. Existen las grasas a nivel general, su composición. O sea, hay diferentes tipos de grasas en el cuerpo. Las dos más relevantes dietéticas son los ácidos grasos libres y el colesterol. Los ácidos grasos libres, tenemos los ácidos grasos en su composición cis o trans. Trans son aquellos que están relativamente, están baneados casi a nivel industrial en todos los países prácticamente, porque estos sí sabemos que son muy aterogénicos. Aterogénicos quiere decir que le van al colesterol. Y también sabemos que, sí, bueno, y están baneados, ¿no? Y estos pueden venir de origen vegetal o animal, los ácidos grasos trans. Pero bueno, entonces en los ácidos grasos cis tenemos los saturados y los insaturados, ¿no? Que simplemente hace referencia a su composición bioquímica. No nos vamos a meter tanto a los detalles porque pues tendríamos que ahí sacar una imagen de los ácidos grasos para un mejor entendimiento, ¿no? Y dentro de los grasos insaturados tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados, ¿no? Que simplemente hacen manejo en relación a su cantidad de dobles enlaces, ¿no? El punto es entonces que se ha visto que el consumo de grasa saturada elevado es lo que pudiera ser más aterogénico. La pregunta es, ¿por qué? Esto lo empezamos a ver primero de estudios en animales, en conejitos. Se estudiaba con conejos en donde la grasa animal, que principalmente es grasa saturada, eh, era la que era más aterogénica, aumentaba más el colesterol. Y después eso se tradujo en humanos y lo hemos confirmado a nivel epidemiológico y a nivel de estudios que se les llaman cámaras metabólicas. En estos estudios sí son estudios donde literalmente encarcelan al paciente, o sea, de que lo ponen a vivir en un laboratorio y controlan al 100% su día. Si tú tienes una proporción de grasa del 30% de la energía total, ¿no? Que ahora, ¿qué es lo que hemos visto? No importa tanto la cantidad de grasa, sino el tipo de grasa. Si de ese 30% el 25% es grasa saturada y el 5% cualquiera del otro dos tipos de grasas, es un perfil aterogénico. En cambio, si tú haces una sustitución a cualquiera de los dos tipos de las grasas insaturadas, disminuye ese factor aterogénico, ¿no? Y tal cual es de que en los individuos te ponen aquí, te hacen ese cambio, vemos cómo cambian esos perfiles, cambiamos el tipo de grasa, baja el colesterol sanguíneo. La razón por la que lo hace es porque la grasa saturada, por procesos que no entendemos todavía al 100, disminuye la cantidad de receptores del colesterol malo, del colesterol LDL, como le dicen, en el hígado. Entonces aumenta la cantidad de colesterol LDL que hay en sangre. La mayoría del consenso es que cuando más o menos arriba del 15 al 18%, o sea, la mayoría de las organizaciones determinan el 10% de energía total de grasa saturada, pero yo soy un poco más liberal en el sentido de que o sea, tendrías que irte como hasta arriba del 15 o el 18% de la grasa saturada para encontrar efectos metabólicos muy importantes. Este, no hay lugar a duda que eso es aterogénico, que aumenta el colesterol en sangre y este colesterol en sangre sabemos que está muy relacionado, casi casi hasta un nivel causal, con la enfermedad aterosclerótica del corazón, particularmente. Si gusta nos podemos meter más a detalle, más a fondo con las particularidades del colesterol, pero en general colesterol que hablamos como malo, ¿no? Entonces, regresando al huevo, ¿qué onda con el huevo con respecto a esto? Si tu patrón dietético general, o sea, tu dieta del día a día, te pone por encima del 18%, del 15% de la energía proveniendo de grasas saturadas, y también consumes huevo, y el huevo tiene grasa saturada, es la grasa que más tiene, pues entonces el huevo es contribuidor a ese efecto aterogénico. Pero pues no nada más el huevo, ¿no? Cualquier otro alimento de carne, perdón, cualquier otro alimento con grasa saturada, ¿no? Ahora, si tu porcentaje de grasa está entre el 10 al 12% de grasa saturada, y a lo mejor tu única fuente de grasa saturada es el huevo, porque a lo mejor es lo único que te gusta comer, y nada más es huevo, lácteo, si eres tipo ovo lacto vegetariano, no hay problema. Porque no es el alimento en sí, sino cómo ese alimento está con relación al patrón dietético general.
Ahora, hay ciertos matices con respecto a la grasa saturada, porque no todos los alimentos de origen, no todos los alimentos con grasa saturada son igualmente aterogénicos, es decir, no elevan igual el colesterol. Los, digamos, tres alimentos más aterogénicos, es decir, que tienen en su mayor proporción grasa saturada y que son los que más elevan el colesterol sanguíneo malo, son la carne roja, la mantequilla y el aceite de coco. Este no es animal, pero es el aceite de coco, ¿no? Que mucho se habla de que no, que es la mejor opción. Uf, yo en lo personal, con la evidencia científica que hasta el momento yo he conocido, no. El huevo estaría en en un peldaño casi similar. El huevo no es tan alto en grasa saturada, es más alto en colesterol, aunque lo que hemos visto con el colesterol dietético, o sea, con el colesterol que hay en la dieta, es que parece ser no tan heterogéneo como las grasas saturadas. Parece ser que inclusive tiene un efecto sinérgico en donde si la dieta es alta en grasa saturada, con alta, recuerda, 15-18% de energía, y también colesterol elevado, que en este sería arriba de 300 miligramos al día, hay un efecto sinérgico que se vuelve aún más aterogénico. Pero si este colesterol está por encima de los 300 miligramos, inclusive en la grasa saturada no está tan alto, no hay tanto efecto aterogénico como con la grasa saturada. Que inclusive eso es relevante para el huevo, porque el huevo es alto en colesterol, pero no tanto en grasa saturada, sí tiene grasa saturada, pero te digo, como un patrón o lacto vegetariano, si el consumo de huevo es relativamente alto, pues ok, me importa, pero me importa por lo que podría decir acerca de tu grasa saturada en total. Ahora, otro hincapié es que, como mencioné, pues están estos cuatro elementos, de que bueno, primero la carne roja, la mantequilla y aceite de coco, carnes blancas y huevo a lo mejor como en ese más intermedio, y de hecho alimentos con grasa saturada que se han visto que no tienen tanto un efecto heterogénico son los lácteos, que es los lácteos incluyendo también el queso. Parece ser que en su procesamiento, a diferencia del procesamiento que tiene la mantequilla, hay la manera en la que viene, no solamente el contenido de tipo de grasas saturadas, pero sino también la manera en la que viene, digamos, esa grasa saturada empaquetada. Creo que es un proceso que se habla como acerca de unos glóbulos lipídicos en los que viene la forma de ya sea leche entera o en el queso se mantienen de igual manera. No parece ser tan heterogénico, ¿no? Entonces, inclusive si queremos hacer ese cálculo del porcentaje de grasa saturada, yo inclusive lo calcularía nada más de todos los alimentos con grasa saturada menos lácteos, porque esos lácteos han visto que tienen el efecto neutro, por esa composición, que ese es el concepto que hablamos de la matriz alimentaria. Y es por eso que a lo mejor en alimentos, solamente si nos vamos al alimento, no es tan fácil identificar, ok, este alimento es malísimo, este alimento es malo. O sea, tenemos que ver el patrón dietético y ese alimento cómo pudiera estar direccionando el patrón dietético, ¿no? Entonces, perdona ahí por la esta muy larga, pero es de que el huevo por sí solo, pues es difícil saber. Si es un patrón dietético con alta cantidad de grasa saturada y alta cantidad de colesterol y consumes huevo, entonces definitivamente el huevo va a contribuir. Pero si es un patrón dietético con una grasa saturada adecuada y consumes altas cantidades de huevo, pero pues resulta que esa es casi casi tu única fuente, casi no comes mantequilla, casi no comes carne roja, no hay mayor problema, ¿no? Recordemos entonces, has dicho si alto en grasas saturadas sería entre un 15 y un 18% como mucho, ¿verdad? Sería lo Sí, o recomendado. sea, inclusive yo me estoy yendo un poquito más de lo que recomienda de que la OMS, la CDC y las grandes, que sea el 10%. O sea, pero los efectos malos, malos, los vemos alrededor del 15-18%, por encima del porcentaje de energía total. Ujú. ¿Cuánta información, Pablo? Yo creo que este episodio, cuando lo edite, me va a servir también como una masterclass. Tengo apuntados otros mitos por aquí, pero creo que, por ejemplo, teníamos apuntado también para hablar sobre la obesidad y eso da para muchísimo. Sí, no, Entonces, no somos como, parte. como veo que tu pasión por, bueno, pues compartir el conocimiento, ¿no? Y mis ganas de estar aquí como embobado escuchándote y aprendiendo, ¿qué te parece si repetimos otro episodio de aquí unas semanas o de aquí unos meses, ya un poco para tratar otros temas, Claro. para dejar un poco de hype? Tendríamos unos temas que era el tema de la neuronutrición, el tema de la obesidad también,
Entonces yo creo que esos dos temas pueden ser también súper interesantes y podrían dar Claro. para un episodio entero. Claro, Así y de que, hecho, perdón, o sea, nada más rápido que pues la neuronutrición, una variante es como el cerebro es el regulador del peso corporal y del apetito, que tiene mucha inferencia en la obesidad. Entonces podríamos empezar con el aspecto de neuronutrición y eventualmente conectarlo a la obesidad en el futuro. qué bien. Entonces me lo apunto. Voy a marcármelo para, bueno, ya seguiremos hablando y por Instagram también estamos un poco en contacto, que a mí me gusta ver mucho tus vídeos. Entonces, antes de terminar, me gustaría un poco lo que hemos comentado al principio, compartir unos recursos. Esos recursos pueden ser libros, que ya has comentado algunos. Luego, cuando edite, ya te recordaré algunos de los libros que has nombrado para ponerlos en la lista, en la descripción de YouTube. Pero bueno, algún recurso, algún podcast que a ti te guste para escuchar, tanto de habla inglesa como de habla hispana, para que la gente pueda seguir aprendiendo, aparte de ver tus vídeos. De habla, ahí voy a quedar mal a la gente porque pues de habla hispana no tengo recursos de que así rapidez. O sea, obviamente hay gente que sigo que es capacitada y que está bien. Raúl, por ejemplo, de Científico, creo que era su página. Eh, Científico Gram. Científico Gram, ese es uno. Uno de los que más habla, no solamente de nutrición y medicina, es el doctor Mauricio González. Él es mexicano que reside en Nueva York. Si lo buscas tal cual como doctor Mau, tiene podcast, tiene canal de YouTube y está en Instagram. Ese es uno. Es lo que se me viene a la mente rápido de habla hispana. En habla inglesa, los dos podcasts que más escucho es Sigma Nutrition Radio. Sigma, así como el meme ese del chat, o sea, Sigma Nutrition Radio. Los hosts es Danny Lennon y el otro que te mencioné, Alan Flanagan. También hay otra investigadora que ahí se une de vez en cuando, Niem Aspel. Eso sí, o sea, ese es un recurso, no quiero decir académico, pero o sea, es un poco más profundo en ciertos aspectos, pero es recomendadísimo porque conoces un montón y tiene una versión premium que te da oportunidad de entrar a resúmenes de cada uno de los episodios y aventarte ahí también un clavado, ¿no? Y el otro podcast de nutrición que recomiendo es Nutrición y Salud, se llama Barbell Medicine. Barbell como barra de ejercicio y Medicine de medicina. Ellos son dos doctores, además de otro equipo muy grande, que hablan acerca de bastantes cosas. Ahorita tienen dos tipos de podcast muy, muy interesantes. Uno habla acerca de When Going to the Gym Goes Wrong, cuando ir al gimnasio va mal, y hablan de casos médicos de gimnasio, ¿no? O sea, de persona genera dolor, bla, 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 ¿no? Y está muy interesante, pero también aprendes mucho, y también de ahí viene mucho de lo que he aprendido acerca de ejercicios, de lo que también íbamos a comentar, que lo podemos ahí dejar para después del peso muerto, las lesiones y todo eso, ¿no? Muy interesante. Y en términos de libros, antes que un libro es la otra recomendación que también habíamos hablado, que se llama Red Pen Reviews, que es una organización que se encarga de revisar libros populares, ¿no? O sea, si tú vas a tu librería y te vas a la sección de dietas, es un caos, ¿no? Que desde la dieta de la mantequilla de no sé qué hasta que no sé qué, de que el pan de cerebro, que la dieta vegana, o sea, es un caos. Entonces, ese es un bastante recurso, bastante buen recurso, no solo para aprender qué libros son buenos, sino para aprender el proceso y tú eventualmente aplicarlo si quieres leer un libro, ¿no? Y el otro libro que fue el que mencioné, que es el libro para lectura, como de ciencia general, de ciencia general y psicología hay dos. Uno se llama el que mencioné, The Skeptic's Guide to the Universe, del doctor Steven Novella, y el otro se llama How Minds Change. Que ese, fíjate, no me acuerdo, se me está escapando. Alex Banks, creo que se llama el autor, no estoy seguro, pero si no tiene un podcast que se llama You Are Not So Smart. Mm. Que ese también lo recomiendo porque ese es algo también que recomiendo mucho a la gente y lo practico yo siempre. Recuérdate, no eres tan inteligente como crees. De las cosas y eso te ayuda a que de las cosas que creemos acerca de la ciencia de la vida, hay un amplio grado de posibilidad que estemos equivocados. Y de nutrición, rápidamente así, uno que se me viene a la mente es la guía de Harvard para la alimentación saludable, es de Walter Willett, ese es de nutrición, ese es de los mejorcitos.
Hay otro que me gusta mucho ese ya más en tema de obesidad, que se llama El cerebro hambriento, Hungry Brain, que es justo lo escribe el mismo que es de Red Pen Reviews, el que organizó Red Pen Reviews. Y otro, ya último para terminar, Salt, Sugar and Fat, que es de Michael Moss, es un periodista que habla acerca del aspecto político y económico con respecto al cambio de nuestro ambiente alimentario, que es el que ha causado en gran parte la epidemia de obesidad. Y Bien. recomiendo si pudiera hablar 2 horas, pero ahí pararé. Sí, sí. De hecho, todos estos libros, si alguien quiere saber si son buenos o no, tiene que irse a Red Pen Reviews a ver si esos vídeos sirven. Esperemos que si lo Sí. miramos ahí tengan buena nota, tengan una El de buena Walter Willy reseña tiene y... 97% de 100, entonces por eso lo recomiendo. Bien, genial. Por último, vamos a aprovechar un poco para que nos expliques qué planes de futuro tienes, así un poco resumido, y dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo sobre ti y dar un poco de tiempo para que aprendan sobre ti hasta que vengas al siguiente episodio. Claro, me pueden encontrar en Instagram, Pablo-el Nutricientífico, Pablo-Nutricientífico. Ahorita esta semana me voy a tomar un break porque tengo muchas cosas del doctorado, pero pues ahí voy a estar activo eventualmente, ahí me pueden mandar mensaje. Y pues en planes a futuro, yo sigo trabajando aquí en mi doctorado. Si todo sale bien, en año y medio lo estaré terminando. Y mi objetivo es seguir con la comunicación de ciencia, con la divulgación científica, pero eventualmente también ser profesor investigador en una universidad y pues seguir entendiendo más todos estos temas que hemos hablado. Qué bien. Yo te deseo toda la suerte. Si yo me acuerdo de profesores, siempre recuerdo a los que explicaban con más pasión o los que explicaban con más ganas y veo que tú por ese lado te sobra pasión y te sobran ganas y que seguro que te va súper bien. Recuerdo que había un par de proyectos que tenías en mente sobre también las gafas, tema de atención que hablaremos en el próximo episodio, pero para hacer un poco de... También para que la gente esté ahí impaciente, hay unas gafas que estás ahí utilizando para el tema de la Ujú. atención, para ver un poco dónde va la atención. Si quieres explicar nada, 2 pinceladas y entonces ya nos despediríamos. Sí, no, pues justamente mi tesis de doctorado es entender cómo la atención visual la actividad del cerebro pueden influir en cómo respondemos a cosas relacionadas a nuestro ambiente alimentario, tal cual como puede ser cómo está puesto un centro de conveniencia alimentario pues en el ambiente, así como hasta comerciales de comida. Bien, lo hablaremos en el próximo episodio. Muchas gracias, Perfecto. Pablo, por haber venido, por haber compartido todo el conocimiento que tienes. Bueno, no todo, una parte de ello. Y entonces eso, vamos a ir compartiendo también reels para que la gente pueda aprender sobre trocitos que hayamos podido hablar. Y eso, muchas gracias por tu tiempo. Hemos estado aquí 2 horas buenas y seguro que la gente tiene mucho que aprender y tomarse el café, un papelito, a tomar notas y aprender un montón de este episodio. Muchas gracias, Pablo. No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación y ahí estamos cualquier cosa.